Sebastián Piñera. En semanas intensas de noticias políticas y sociales. Sin duda que se ha disminuido la confianza en Carabineros. Por eso estamos impulsando una profunda reforma. El conflicto en la Araucanía. No existe ningún comando JUN. Ese es un invento o un nombre que pusieron algunos medios de comunicación. Lo que sí existen son fuerzas especiales. Fuerzas Armadas, Carabineros, presupuesto y el G20. En medio de un Chile que discute y enfrenta cambios profundos e importantes, esta ley va a permitir dejar atrás muchas experiencias dolorosas. Sí son reconocidos en su condición de trans. El presidente de la República, Sebastián Piñera, nos visita y responde todas las preguntas del panel. El ministro del Interior y Seguridad Pública, quiero recordarle a mis compatriotas que ese es un cargo de la exclusiva confianza del presidente de la República. Sebastián Piñera. Llegó tu hora. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó tu hora. Estamos finalizando el año, hay mucho tema como vimos recién en el video, así que le damos la bienvenida al presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Cómo le va? Oiga, ¿llegó mi hora o no? ¿Otra vez? La verdadera hora nos va a llegar cuando nos vayamos y hay que estar preparado. Hay que estar preparado. ¿Está preparado, presidente, para este nuevo capítulo? Vamos a verlo. Pero en la vida hay que estar preparado y ligero de equipaje. Muy bien, vamos a hablar del equipaje y de muchos temas más. Ustedes pueden participar a través de las redes sociales, como siempre. Hashtag Llegó tu hora TVN. Presidente, lo invito a tomar asiento porque vamos a comenzar de inmediato. Muchas gracias. Y el primer número de esta noche para el presidente Sebastián Piñera es el 12. Muy buenas noches, Ignacio Franzani. Gonzalo, muy buenas noches, presidente, ¿cómo está? Ignacio, buenas noches. Presidente, recordaba el eslogan de su campaña anterior, delincuentes, se les acabó la fiesta. Como diría Carlos Pinto, nada haría presagiar que la verdad la fiesta estaba más bien en Carabineros. Y se lo quiero preguntar enumerando cosas súper concretas. Desfalco millonario, se robaron 28.000 millones de pesos, la suplantación de pruebas en la Operación Huracán, el oscuro procedimiento en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Usted se reunió con el general director hace un par de días, con la plana mayor de la institución, y usted les exigió que colaboraran con la justicia, que entregaran todas las pruebas. Eso la verdad nos parece, presidente, que es el desde, ¿no? Es lo primordial, es lo básico. Y la ciudadanía tal vez exigía una mano un poco más firme, más dura, algo más, digamos, definitivo y contundente. Se lo pregunto con todas sus letras, ¿no? ¿Por qué no le pidió la renuncia al general Hermes Soto? Bueno, en primer lugar es verdad que hemos tenido problemas con no Carabineros de Chile, que es una institución con 60.000 hombres y mujeres por la cual yo tengo el mayor respeto y gratitud, pero con ciertos sectores o personas de Carabineros de Chile. Usted mencionaba algunas. Todo el problema de falta de probidad en el uso de los recursos públicos, el montaje de la Operación Huracán, las versiones contradictorias y falsas originales en materia de la lamentable muerte de Camilo Catrillanca. Yo me reuní con el general Hermes Soto y con los generales inspectores, es decir, la plana mayor, y les pedí dos cosas en forma fuerte y clara. En primer lugar, que tenían que entregar toda la información que tenían en forma veraz, oportuna y completa a la Fiscalía, porque ese es su deber. Y en segundo lugar, también les pedí que la eficacia operacional de Carabineros tiene que mejorar sustancialmente. Carabineros tiene muchas cualidades, pero muchas falencias. Y entre las principales falencias está la falta de inteligencia que permita prevenir, llegar antes que las bombas exploten y no cuando la bomba ya explotó y solamente podemos llorar sobre la leche. Más allá de ser preventivo o reactivo, presidente, que eso lo entiendo muy bien, ¿no le parece, no le ha dado vuelta que el general director hoy carece de el mando necesario? Es decir, sus subalternos hoy le mienten, destruyen pruebas, le vuelven a mentir. ¿Cómo operamos de esa forma? Bueno, le cuento que por esa razón le pedimos la renuncia, no solamente a los 4 carabineros involucrados, al coronel a cargo de la unidad y al general que estaba a cargo de la zona. Y por tanto hemos pedido las responsabilidades y si tenemos que pedir más responsabilidades, lo vamos a hacer en forma prudente, pero naturalmente que cumpliendo el mandato y el deber que Carabineros tiene con la ciudadanía y con el gobierno. Incluso llegando al alto mando, ¿no? Mire, yo no me gusta andar pidiendo renuncias,
públicamente y en los programas. Pero sí, cuando hay que pedir renuncia, yo lo he demostrado que sé cómo hacerlo. Presidente, ¿cómo la ciudadanía vuelve a confiar en una institución que en algún minuto fue la más querida, la más respetada, cuando da la sensación que ni usted confía hoy en Carabineros, cuando dice que se han hecho una serie de procedimientos en el pasado donde se han incurrido muchísimos errores, donde no hay que quedarse con la primera versión Pero de quiero Carabineros? distinguir de inmediato, una cosa es Carabineros de Chile, 60.000 hombres y mujeres. Yo los he visto con mis propios ojos a lo largo de Chile, cumpliendo su deber con sacrificio, abnegación, vocación, muchas veces arriesgando sus vidas por proteger la nuestra. Carabineros tiene más de 1.000 mártires. Y yo respeto, aprecio y agradezco esa actitud y esa vocación. Pero naturalmente que no tengo ninguna tolerancia con aquellos que no cumplen con la ley, que hacen montajes como en la Operación Huracán o que dan versiones falsas como aparentemente, porque yo voy a esperar la investigación de la Fiscalía y los tribunales de justicia, y cuando tengas información tomaremos todas las decisiones que correspondan. Gracias, presidente. Gracias, Ignacio. Solamente presidente. algo no me queda claro. Presidente, ¿qué le responde usted a los que tienen la duda del qué es lo que sostiene al general director actualmente? ¿Por qué usted decidió mantenerlo? ¿Por qué es importante que él continúe a cargo de Carabineros? Mire, hace 8 meses atrás, cuando iniciamos nuestro gobierno, le pedimos la renuncia a todo el alto mando de Carabineros. 15, 16 generales dejaron la institución. Y le encargamos al general Hermes Soto la responsabilidad de enfrentar una institución que estaba con muchos problemas de probidad, de falta de credibilidad, de falta de efectividad policial. Y yo pienso que el general Hermes Soto está haciendo y entregando lo mejor de sí mismo en un mundo difícil. Y por esa razón, él, igual que todo el resto de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, cuentan con mi confianza. Muy bien, presidente. Ignacio, tú dices, ¿con quién seguimos? Número. Me gustaría el número 4. Vamos con el número 4. Venancio Coñuepan, director ejecutivo de la Fundación Chile Intercultural. Muchas gracias por venir porque ha llegado directamente desde la Araucanía. Gracias, Bienvenido. Gonzalo. Buenas noches, presidente. Venancio, usted tiene un nombre histórico. Quizá alguno de sus antepasados fue compañero de Bernardo Higgins, según recuerdo la historia. Sí, alguna. ¿Es descendiente? Sí. Bueno, Presidente, me pregunta. En julio de este año escribí la columna titulada La paz de los monos con navaja. Era una crítica abierta a las fuerzas especiales de Carabineros y la estrategia policial para abordar el conflicto chileno-mapuche, pero desde tan solo de una perspectiva de seguridad, reduciendo el conflicto solamente a eso. Esta estrategia ha costado la vida de Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collillo, y todos han muerto por la espalda tal como murió el Peñi Camilo Catrillanca hace una semana. Mi pregunta, presidente, es ¿cuántos mapuches más tienen que morir para que desde el Estado entienda que el conflicto no lo va a solucionar Carabineros? Que nadie está marchando porque se cree un Ministerio de Pueblo Indígena, leyes de cuota, Consejo Pueblo. Eso no nos interesa a los mapuches. Los mapuches estamos reclamando hace más de un siglo, presidente, que se nos reconozca como un pueblo con derechos colectivos y un pueblo con un territorio que fue expoliado. Mi pregunta es si su gobierno va a estar dispuesto a parlamentar con los mapuches en temas serios como la autonomía y territorio y no enfocarse en lo suceda en el conflicto. Venancio, en primer lugar, lamento enormemente la muerte de todas esas personas. Sé que fueron en circunstancias que nunca debieron haber ocurrido. Nuestra aproximación, nuestra propuesta a la Araucanía, al pueblo mapuche y al país entero, se basa en 4 pilares. Primero, recuperar la capacidad de diálogo, de confianza, de búsqueda de acuerdo, de colaboración, que se perdió en la Araucanía. Segundo, un programa muy poderoso de desarrollo económico y social, que tiene que ver con mejores empleos, mejores escuelas, mejores hospitales, mejores caminos, para que el pueblo mapuche y la región de la Araucanía recupere el rezago que hoy día tiene. Tercero, reconocimiento, valoración, aprecio y apoyo a lo que es la cultura, el idioma, la historia, la tradición, la cosmovisión del pueblo mapuche. Y por eso vamos a impulsar muy próximamente una reforma constitucional que le da un reconocimiento a nuestros pueblos originarios o nuestros pueblos indígenas, entre los cuales el más numeroso es sin duda el pueblo mapuche. Presidente. Pero lo cuarto y muy importante, Venancio, que también la violencia, el terrorismo, le hace un tremendo daño a la Araucanía y al pueblo mapuche. Y como presidente de Chile yo tengo no solamente el derecho, la obligación de hacer todo lo necesario dentro de la ley para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana. Presidente, primero no somos un pueblo indígena, no somos pueblo del Estado. Yo le estoy hablando de parlamentos, presidente, como los 70 que se firmaron con los españoles y los 30 con Chile.
No que vaya una autoridad del gobierno central a decirme tomen el desarrollo, tomen esto, tomen lo otro. Yo le estoy pidiendo autonomía, autodeterminación. Ese es un reconocimiento genuino y real como ocurre en el derecho internacional, lo que te estoy ofreciendo. No, obviamente que usted habla que no somos sus pueblos, yo nunca he dicho eso. Dijo eso. El pueblo mapuche es un pueblo que, sin duda, es originario porque estaba aquí antes de que llegaran los españoles. Los españoles creen que descubrieron Chile. No es verdad. Estaba descubierto mucho antes por nuestros pueblos originarios. Pero una cosa importante, quiero decirlo con mucha claridad, Venancio. Chile es un país, todos somos chilenos, es un país multicultural, dentro de ello está la cultura de nuestros pueblos originarios, pero eso no significa que dejemos de ser un país. Y por tanto, cuando hablamos de autonomía, es una expresión que tiene que ser adecuada a los tiempos, pero yo no creo en que Chile deba dividirse en dos, ni que deban haber dos soberanías, dos gobiernos, dos formas de enfrentar el mundo. Todos somos chilenos, Venancio, usted y yo somos igualmente chilenos, Pero, igual que todos los que estamos aquí. Estamos en el tiempo. ¿Su proyecto de reconocimiento va a incluir autodeterminación o solo decir que son buena gente los mapuches? No, va a incluir mucho más que eso. Usted Más sabe que que incluye el reconocimiento a los pueblos originarios, tal como fue consultado en una consulta que se hizo a los pueblos, a todos los pueblos originarios, que en Chile son 9 los que están reconocidos. Pero también va a incluir una política especial, porque yo cuando he ido a la Araucanía, me he reunido con mucha gente del mundo mapuche. Y lo que ellos piden, además de el reconocimiento a su cultura, a su dignidad, a su cosmovisión, es más oportunidades, mejores trabajos, más salud, más camino, más desarrollo. Y eso yo lo considero fundamental para que el pueblo mapuche y la Araucanía puedan recuperar el tiempo perdido. La Araucanía es una región inmensamente rica y tremendamente empobrecida. Muchas Y eso gracias. es lo que queremos cambiar. Muchas Ese gracias, es el suceder en el Venancio. conflicto Piñera. Gracias por venir, pues se fue el tiempo. ¿Con quién seguimos? Con el número 11. Número 11. Valeria Ortega, conductora de Vía X. Aquí estoy, muy buenas noches, Gonzalo. Muy buenas noches, señor presidente. El próximo 11 de diciembre a las 4 de la tarde será la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick, a propósito de la muerte de Camilo Catrillanca. Su defensa hacia él ha sido férrea y tiene lógica, considerando que su primo además es su mano derecha, ¿no? Pero cuando gran parte de la ciudadanía pierde la confianza en él y pide su renuncia, usted le sigue dando todo su respaldo. Presidente, ¿es para usted Andrés Chadwick intocable? Nadie es intocable y todos tienen una obligación y el presidente tiene que evaluar a sus ministros, a sus intendentes y a sus gobernadores, cosa que hago permanentemente. Andrés Chadwick no es ministro por ser primo mío. Es ministro porque tiene una larga trayectoria. Diputado, senador, una persona que hace un tremendo aporte a nuestro gobierno que yo aprecio y valoro. ¿Y tiene mi confianza? Sí, tiene mi confianza. Pero le quiero contar los hechos. La lamentable muerte de Camilo Catrillanca ocurrió un día miércoles. El día jueves, yo estaba en APEC, en Asia. El día jueves conversé con el ministro de Interior y acordamos pedir un fiscal de dedicación exclusiva para que investigara la verdad, toda la verdad, y en forma rápida y oportuna. El día viernes, el ministro Chadwick le pidió al general Soto, director de Carabineros, que fuera a la región. Recién el día sábado tuvimos una versión de que la versión original, que todos conocemos, no era verdad. ¿Qué hicimos? Le pedimos de inmediato la renuncia al coronel a cargo, al general a cargo y a los 4 carabineros involucrados. Y por tanto, si un gobierno ha actuado con prontitud, con diligencia, respetando la verdad y buscando hacer justicia, creo que ha sido nuestro gobierno una actitud muy distinta, por ejemplo, que la que hubo en el gobierno anterior con la operación Huracán. ¿Y qué pasa con respecto, por ejemplo, a la responsabilidad política que tiene Andrés Chadwick? Considerando incluso el contexto que usted dio en un principio, la información que se dio no era la real, con respecto al asalto violento a 4 mujeres que fue lo que declaró el ministro Chadwick en su discurso, ¿verdad? Pero entonces, ¿él tiene una responsabilidad política con respecto a este caso? Bueno, yo me reuní con las 4 mujeres, quise escuchar de primera fuente su versión y realmente estaban muy afectadas porque fue un asalto muy violento. Pero yo le quiero decir una cosa. Hay mucha gente que pide la renuncia de los ministros. En nuestro gobierno y en nuestro sistema democrático, el que tiene que evaluar esa situación es el presidente de la República. Y los ministros son designados porque tienen la confianza del presidente de la República. Si yo cada vez que cualquier persona pidiera la renuncia de un ministro,
simplemente Chile sería ingobernable. No habría ningún ministro que pudiera sostenerse en su cargo. Y por tanto yo le digo, yo evalúo a todos los ministros y lo hago con mucha rigurosidad. Me reúno con ellos permanentemente en las famosas bilaterales para evaluar su gestión y la proyección. Y el día en que yo considero que un ministro, un subsecretario, un intendente no da la altura, le pido la renuncia porque siento que es mi obligación. Gracias, Vale. Presidente, respecto a este tema y fundamentalmente pensando en la confianza también de la ciudadanía, ¿usted siente que se cometió un error en conjunto entonces? Porque en el fondo la historia fue cambiando. Al principio, usted mismo en la entrevista de la BioBio, si no me equivoco, reconoció que se cometió el error de acoger las primeras versiones de Carabineros. ¿Fue un error en conjunto? Bueno, en primer del lugar, equipo de gobierno? lo que yo dije, Gonzalo, fue que muchos gobiernos han cometido muchos errores por creer las versiones originales de Carabineros. Por ejemplo, en los 4 casos que me mencionaba Venancio. Por ejemplo, la operación Huracán. Yo quiero decir con mucha franqueza, en este caso no fue así. El ministro lo primero que hizo fue pedirle a la Fiscalía que investigara con un fiscal de dedicación exclusiva. De inmediato envió al director general, al general director de Carabineros, a investigar en la zona. Cuando tuvimos información que habían versiones que no eran verdaderas, que eran falsas, lo primero que hicimos fue tomar acción. Pedirle a través del general director la renuncia a los 4 carabineros que no habían dado una versión verdadera, según lo que ellos mismos han confesado, y pedirle la renuncia a quienes tenían el mando sobre esos 4 carabineros. Así que nuestro gobierno no se quedó con la primera versión. Y yo cada día he aprendido como presidente que es mejor esperar, tener prudencia y esperar la investigación de la Fiscalía y el pronunciamiento de la justicia, porque cuando uno reacciona con los primeros indicios, puede cometer muchos errores como se han cometido en el pasado, y a eso me refería en la radio BioBio. Muy bien. Vale, ¿con quién continuamos? Continuamos con el número 6. Número 6. Denise Malebrán, buenas noches. Buenas noches, presidente. ¿Sabe que Otra vez aquí, Denise. le iba a decir eso? Hace un año Vea, adiviné exacto, su pensamiento. hace un año exacto estábamos aquí, usted como candidato, hablando sobre estos mismos temas. Cambia mucho la realidad como presidente, ¿no? Usted lo sabía. Pero ya había estado aquí como presidente. Sí. Sí, pero hace un En el año primer exacto programa. estábamos acá Tiene razón. como candidato. Cambia mucho. Cambia, todo cambia. Presidente, han sido semanas sumamente Qué bonita complejas. canción, ¿ah? Sí, La cigarra. sí. No, no es la cigarra, sapo. ¿No es la cigarra? No, No. po. Es otra, pero también la cantaba... Cambia, la- todo cambia, se llama. Vamos que el tiempo Pero corre. uno nunca termina de aprender. Sí. Siempre. Presidente, han sido semanas sumamente complejas en términos políticos, semanas que además han tenido agitación, ¿cierto?, pública, social, con casos como Catrillanca, la crisis en Carabinero, el Ejército, ¿cierto? Lo han expuesto usted como presidente muchísimo más de lo habitual. Y eso también lo tenemos que sumar a los resultados de las encuestas, ¿no?, de la DIMARC y la CADEM, que por primera vez la desaprobación supera la aprobación a su gestión como gobierno. Yo le quiero preguntar a usted cuál es su análisis frente a lo que está ocurriendo y qué es lo que a usted más le ha costado. ¿Cuál de estos casos que yo le menciono han sido los más difíciles de sortear en estos primeros meses de gobierno? Todavía ni siquiera cumple un año como presidente. Ni siquiera 9 meses. Ni siquiera. Denise, gobernar es muy difícil. Lo sé. Siempre ha sido. Y si no, pregúntenle. Tuve la oportunidad de conversar con Emmanuel Macron, mire lo que le está pasando, con Mauricio Macri, mire lo que está pasando en Argentina. Gobernar es muy difícil y eso yo lo sabía. Pero esta vez tengo la experiencia, porque no hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente, porque uno aprende mucho. Pero Todo nada eso- lo prepara para estos hechos, en el fondo, no, que ocurren. No, mire, nunca está uno preparado para todo. Sobre todo que cuando uno es gobierno surgen tantas cosas. Mire, yo cuando me fui a PEC, estábamos avanzando con el plan Araucanía en muy buena forma y mire lo que ocurrió en una semana. Pero respecto a la encuesta, yo conversé mucho con mis colegas en la cumbre G20. ¿Cuál es su interpretación? Mi interpretación es que hay una tendencia mundial a que se elige a los presidentes e inmediatamente después hay algunos que le piden la renuncia. Mire, aquí hay un ranking, no sé si lo puedo mostrar, que hace Ipsos. Ahí está en pantalla. Un ranking del apoyo a los presidentes en América Latina. En primer lugar está el presidente Tabaré Vázquez. Y en segundo lugar, el presidente de Chile. Todos los demás están por debajo. Así que
Esto ya es parte del paisaje. Pero no hace un autoanálisis o una Por autocrítica supuesto frente que a hago lo que una ocurrió. autoanálisis. Ya. Mire, a mí me fascina la canción de la Edith Piaf, No me arrepiento de nada. Una canción maravillosa. Pero no es mi lema ni mi forma de ver la No, vida. hay que Yo me arrepentirse arrepiento de de los muchas errores. cosas. Y es bueno en la vida arrepentirse. Yo escuché una vez a alguien que decía, yo no tengo ningún compromiso con el error. El que se compromete con el error, se equivocó y se queda atrapado, no llega a ninguna parte. Hemos cometido errores, sí. Pero déjeme decirle que yo, honestamente, veamos qué está pasando en la sociedad chilena hoy día. La economía chilena está creciendo en el primer lugar de los países Pero de no como América Latina. pensaba. La inversión está recuperándose con fuerza, la productividad también. Estamos creando empleos de calidad. A octubre de este año se crearon 75.000 empleos asalariados, con contrato, con previsión social. A la misma fecha del año pasado, del gobierno anterior, se habían destruido 65.000. Y antes que se me vaya el tiempo, ¿qué es lo que más le ha costado? ¿Qué es lo más duro que le ha tocado? Mire, lo más ¿Catrillanca, Carabineros Mire. o el Ejército? Mire, lo más duro son las pérdidas de vidas humanas. Cuando uno ve El caso Catrillanca. el caso de Camilo Catrillanca, y no es solamente el caso de Camilo Catrillanca, hay muchos chilenos y chilenas que pierden su vida y que podemos haber evitado Pero esa no bajo pérdida de responsabilidad del Estado. Acá hay una responsabilidad. Efectivamente, cuando la responsabilidad es del Estado, el dolor es mayor. Pero a mí lo que más me preocupa es proteger la vida y la calidad de vida de mis compatriotas. Y cuando eso se ve afectado, eso es lo que más me llega Estamos en el tiempo, al pero alma y muy profundamente. solamente quiero tomar el tema de la economía, presidente. Me parece relevante porque hoy día se conocieron además cifras importantes entregadas por el Banco Central, la cifra de crecimiento. Además, el Banco Central, presidente, habló del tema empleo. Y parece muy relevante porque hace una atención con las cifras que entrega el INE. El Banco Central señala que podría estarse midiendo tal vez no de la mejor forma al dejar fuera de esa medición la migración. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Y qué se hace, según usted, para, creer en la cifra? Porque al final ya no se confía en nada, pero en el INE tampoco, según lo que dice el Banco Central. Mire, el INE tiene una metodología. Yo creo que esa metodología está subestimando la verdadera creación de empleo que está teniendo la economía chilena, y es lo que ha dicho el Banco Central. De hecho, lo he conversado esto con el presidente del Banco Central en más de una oportunidad. Porque también las cifras administrativas, por ejemplo, disminuyen las demandas por seguro de desempleos. Las cifras administrativas de afiliación a las administradoras de fondos de pensiones están creciendo mucho más rápido que la cifra de empleo que da el INE. Esa es una cosa metodológica que vamos a revisar, pero yo pienso que quedémonos con los grandes números. Si usted ve lo que pasa en América Latina, Chile es el país que tiene el mayor crecimiento de los principales países de América Latina este año. El que está invirtiendo más, el que está mejorando más la productividad, el que está mejorando más la cantidad y la calidad de los empleos. Presidente, Ahora, ¿qué es lo que yo pasa sé, con- qué pasa con la gente? pero, Porque sabe pero que una cosa, cuando- Gonzalo, yo sé que todo el mundo quiere más, yo también quiero más. Sí, pero entonces- ¿Cómo me gustaría poder apretar un botón y que todo lo... Pero estamos trabajando día y noche. ¿Y por qué se percibe entonces diferente? ¿Por qué la gente percibe otra cosa? Incluso diarios de la tarde, que no son precisamente de izquierda ni de oposición, dicen los tiempos mejores no han llegado. ¿Qué pasa con esa Bueno, percepción? la libertad es libre y cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Hubo una vez una persona que dijo, un candidato a la presidencia de Estados Unidos, Gary Hart, dijo, todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones, pero no nuestras propias cifras. Yo respeto las opiniones de todos, Buena pero verdad. las cifras que muestran de la economía es que Chile se está recuperando, que está creciendo con fuerza, que la inversión después de haber caído 4 años consecutivos está con un verdadero renacimiento, que estamos creando mejores empleos y más empleos de los que yo creo está señalando la metodología del INE. Ahora la gente quiere más y me parece bien que quiera más. Muy bien. Pero, cuidado, que si uno quisiera ser irresponsable, ser populista, decir que sí a todo, solamente vamos a chocar con la pared. Y un presidente tiene que aprender que tiene que gobernar con la verdad y no siempre dejarse seducir por los cantos de sirena. Muy bien. Denise, muchas gracias. ¿Con quién vamos? Vamos con el número 8. Oiga, antes Número- el invitado elegía el número No, ya no tiene ese y ya nos derecho quitaron limitado. ese privilegio. Sí. ¿Se acuerda usted de la canción Así estamos Cambia, acá. todo cambia? Mercedes ¡Es muy Sosa. buena! Esa no es la canción de la Mercedes cigarra. Sosa. No, Pero la cantaba cambia, Oiga, Mercedes qué Sosa, linda. sí. Cambia, todo cambia. Ya. Lo cantaba, oiga. La Mercedes Sosa. Número La 8. Mercedes Sosa. Número 8.
en forma maravillosa. 8. Pablo Maquena. Presidente, ¿cómo está? Hay cosas que lamentablemente no cambian. La corrupción empresarial, colusión, fijación de precios, uso de información privilegiada y la relación perversa entre empresarios y el Estado, financiamiento de la política, ha hecho estragos no solo en Chile, sino en todo el sector. Pero nosotros tenemos un caso particular porque en Chile tenemos una percepción distinta que tiene que ver con las penas. Nosotros vemos el caso de Brasil, por ejemplo, que hay un presidente que está preso. En Perú otro presidente está pidiendo asilo en Chile, como que Chile fuera un país un poquito más amable para este tipo de cosas. Y a usted le gustan las cifras. Uno sabe, por ejemplo, que para la colusión en países como Estados Unidos hay hasta 10 años de pena, de cárcel. En Chile no existe. Y así vemos que muchos países han solucionado a través de penas efectivas no solo la sensación de la gente de que esto se sigue cometiendo y de que no pasa nada, sino que se arregla el problema. Mi pregunta, usted como empresario y al mismo tiempo como presidente, conociendo los dos frentes, ¿no siente que tiene la oportunidad de hacer un cambio, de presentar un proyecto que nos ponga a liderar, nos ponga al menos al nivel de otros países y salir de esta sensación ambiente de que todos se las llevan peladas, de que nadie se va preso, de que siguen haciendo lo mismo y que pueden irse con un curso de ética o terminar pagando? Yo creo que tiene usted una oportunidad. ¿No quiere tomar esa posta y hacer algo y ponernos a nivel mundial? Por supuesto que sí, Pablo. De hecho, ya presentamos un proyecto de ley que aumenta las penas por el cohecho y por el soborno, que eran penas muy bajas y todo el mundo está de acuerdo con ello. Y estamos trabajando en presentar un nuevo código penal. El Código Penal nuestro es del siglo XIX y a veces tiene más penas para el que se roba una gallina que para el que hace un desfalco de proporciones, y eso lo vamos a cambiar. Pero lo más importante en esto, creo yo, y hemos hecho un avance muy grande, es que el mejor antídoto para luchar contra la corrupción es la transparencia. No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Cuando las cosas se hacen a la luz del sol, o la gente sabe que se van a ver a la luz del sol, se inhiben muchas conductas corruptas. Sí, pero en la práctica la ley de transparencia uno siente que no funciona. Sí, muchas veces, por ejemplo, que ciertos diputados se juntaron con empresarios para ver leyes, la ley de pesca, por ejemplo, está bien que si alguien tiene intereses, entregue lo que debería ser su versión o su visión, pero inmediatamente, en ese mismo segundo, él tiene que avisar: yo recibí esto, me dijo esto, y esto me pareció correcto y lo estoy utilizando. Todavía todas las leyes e incluso las reformas que se quieren hacer no se siente que estén a la altura de los países que realmente han combatido esto. Pablo, en primer lugar, a nosotros nos tocó impulsar la ley de lobby. ¿Qué significa eso? Que toda autoridad que recibe un interés público o privado legítimo tiene que hacerlo público para que todo el mundo sepa. Eso antes no existía en Chile. Pero le quiero decir una cosa, es verdad que la corrupción es un enemigo letal porque destruye no solamente la confianza, destruye el tejido de una sociedad. Pero le quiero decir una cosa, yo estoy muy consciente de los estragos que produce la corrupción. Mire lo que pasó en Brasil, mire lo que pasó en Argentina, mire lo que está pasando en Perú. Pero mire lo que pasa en Chile con respecto a las confianzas. Y por yo eso creo que el golpe de timón tiene que ser mucho más fuerte. Por eso, y usted, Pablo, como empresario y presidente, tiene que ser parte Pablo, del futuro de ya Chile, no del pasado. pero déjeme decirle, los bancos de Talca, sino que estoy de acuerdo con hacia usted. adelante, Por eso adelante. vamos a hacer, mire. Estamos impulsando una agenda de integridad pública que, entre otras cosas, aumenta las penas del cohecho, del soborno. Estamos impulsando un mecanismo de transparencia para que todo se pueda poner a la luz del sol y que los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Estamos avanzando en eso. Y si usted tiene ideas, me encantaría recibirlas porque yo tengo la misma vocación y la misma intención que usted, hacer de Chile un país más transparente, más probo, menos corrupto. Ojalá pudiéramos liderar. Y estoy en eso, oiga, con mucha decisión y vocación, pero a veces es más fácil denunciar que resolver los problemas. Gracias, Pablo. ¿Con quién continuamos? Continuamos con el número 1. Número 1. ¿Perdón? Alesia Injoque, directora de la Fundación Iguales. Bienvenida, gracias por estar acá. Gracias. Señor presidente, soy trans.
Y me corresponde reconocer que la ley de identidad de género es un paso importante en el camino correcto. Habiendo tantas voces en su sector que se dedican a buscar diferencias para polemizar, generar miedo y dividir, creo que esta ley nos ayuda a buscar puntos en común y construir. Y eso se valora y creo que nos acerca a ser, como usted dijo, iguales en dignidad, derechos y deberes. Pero como usted dijo, también es solo un paso en un camino más largo. Y le cuento que también soy lesbiana y amo. Las personas gays, lesbianas y bisexuales amamos a nuestras parejas. Sin embargo, ese amor no tiene el mismo reconocimiento, no tenemos los mismos derechos y nuestros hijos no tienen las mismas protecciones. Mi pregunta es, si usted cree que debemos ser iguales en dignidad, derechos y deberes, ¿por qué no impulsar el matrimonio igualitario, derribar otra barrera y darnos las mismas herramientas que el resto para desarrollar nuestra vida en familia? Alicia, yo creo profundamente en mi conciencia, y lo dice la Constitución, que todos nacemos iguales en dignidad, en derechos y en deberes. Y la ley de identidad de género que a mí me tocó impulsar, con mucha oposición de mi propio sector, estoy muy consciente de ello, pero lo impulsamos porque yo estoy convencido que hace justicia a muchas chilenas y chilenos que han sido profunda y cruelmente discriminados durante demasiado tiempo. Y yo he conversado con muchas personas trans. De hecho, tuvimos un desayuno en La Moneda y 2 jóvenes nos contaron su experiencia. Y es realmente emocionante. Por eso estamos avanzando en esa línea. Respecto al matrimonio, por supuesto que no se puede discriminar a los hijos. Y por eso vamos a avanzar en igualar los derechos y obligaciones de todos los niños de nuestro país y ponerlos a todos, primeros en la fila. Respecto al matrimonio, lo que estamos haciendo es igualar en derechos y deberes las distintas relaciones de amor, de cariño, de sentimiento. Porque algunos creen que se resuelve con una ley civil. Pero también es cierto, yo lo pienso, y lo quiero decir con mucha franqueza, de que el matrimonio entre un hombre y una mujer tiene un sentido y un destino que es el que hemos conocido, y no es exactamente igual a la unión civil entre 2 personas que pueden ser del mismo sexo. Por eso, durante mi gobierno, impulsamos el acuerdo de vida en pareja, que se transformó en ley, el acuerdo de unión civil, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Señor presidente, si me permite, ¿qué diferencia hay realmente? Ya sabemos que en muchos países hay matrimonio igualitario y eso ha sido positivo para las sociedades. Hay parejas que se casan sin querer tener hijos, hay parejas que no pueden tener hijos y se casan. Sin embargo, las parejas de la diversidad sexual no podemos casarnos. Y esa diferencia, incluso si igualamos el resto, pasa a ser como ocurría en Estados Unidos hace algún tiempo, en que los blancos y negros tenían bebederos diferentes, el agua era igual, calmaba igual la sed, pero el sabor era muy distinto porque implicaba discriminación. Mire, es verdad que hay países que hay matrimonio igualitario y hay otros países, dentro de los cuales hay muchos de los más desarrollados del mundo, que tienen instituciones distintas para el caso de parejas del mismo sexo o parejas, ¿cierto?, heterosexuales. Pero lo importante, y en esto estoy totalmente de acuerdo con usted, es que hay que apuntar y avanzar hacia una sociedad que trate con la misma dignidad, con los mismos derechos y con los mismos deberes, y que no tenga ninguna tolerancia a discriminar a personas ni por su origen étnico, ni por su sexo, ni por su situación socioeconómica. Y por eso yo, en mi gobierno, impulsamos la ley de acuerdo de vida en pareja, y en este gobierno impulsamos la ley de identidad de género. Pero, señor presidente, sin matrimonio igualitario se sigue discriminando, porque hay un grupo que puede acceder Mire, y otro no. Es un tema profundo, me encantaría conversarlo, porque aquí tenemos el tiempo, ahí lo estoy viendo. Pero sí le digo a usted, yo creo absoluta y totalmente de que todos somos iguales en dignidad, en derechos, en deberes, y yo como presidente de Chile he impulsado esa agenda con mucha fuerza y convicción, a pesar de que hay muchas discrepancias en nuestro sector. Pero es un tema cerrado, presidente. En su gobierno no se va ni siquiera a discutir esa posibilidad. En mi gobierno vamos a avanzar y estamos perfeccionando la ley de acuerdo de unión civil pero para eliminar todas esas discriminaciones que usted ha mencionado. Pero yo creo, se lo digo con mucha franqueza, que el matrimonio, como lo concebimos, por su naturaleza, por su historia, es entre un hombre y una mujer. Pero eso no significa no reconocer que entre personas del mismo sexo, donde hay relaciones de amor, de cariño, tiene que haber la misma dignidad, los mismos deberes, los mismos derechos. Muy bien. Gracias, Alesia. Cambia, todo cambia. No se queda atrás. Gracias, Alesia. Gracias por venir. Vamos a ir a una sección donde vamos a conversar un poquito más en profundidad de un tema que ha estado
muy en boga, las Fuerzas Armadas y en el ojo crítico, ¿verdad?, de la ciudadanía. Veamos las siguientes imágenes, presidente, porque quiero comenzar con analizar esto. Estas imágenes corresponden al cambio de mando de la Fuerza Aérea de Chile. Y usted ha sido muy crítico, dijo que el gasto había sido un exceso y que no volverá a ocurrir. Presidente, ¿cuánto costó ese cambio de mando que usted dice que costó mucho más caro que el cambio de mando presidencial? Este es un cambio de mando de un comandante en jefe de una Fuerza Armada. Bueno, yo asistí a ese cambio de mando y al terminar la ceremonia, la estamos viendo ahí, yo le pregunté al nuevo general comandante en jefe de la Fuerza Aérea cuánto había costado el cambio de mando. Al nuevo, a Arturo Merino Sí. Núñez. Y de hecho, él entregó un informe que probablemente se va a hacer público, en que indica cuánto Aún no. costó. Por eso le pregunto a Mira, a usted mí la me cifra. pareció, déjeme ser muy franco, Sí. costó más que el cambio de mando presidencial, que incluía la visita de Delegaciones y presidentes todo aquello. extranjeros, jefe de Estado, jefe de gobierno, príncipe, autoridades. ¿Ese cambio de mando presidencial costó 700 millones? No. Eso es lo que está en el presupuesto. Ya. Pero el cambio de mando, porque eso es parte de eso se lo gasta el gobierno saliente durante esos largos meses en que se produce la transición entre un gobierno. El cambio de mando presidencial costó mucho menos que el cambio de mando de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y a mí ¿Cuánto me costó pareció. este? Mire, yo estoy esperando las cifras para no cometer errores. Creo que costó bastante más que el cambio de mando presidencial. Pero más allá de eso, estamos tratando de implantar una cultura de austeridad. Tenemos tantos problemas y necesidades. Atender a los niños, mejorar las pensiones, mejorar la seguridad ciudadana, Sin duda. mejorar la salud, mejorar Presidente, la educación. perdón yo que- creo que la austeridad tiene que ser un principio básico y yo quisiera que ese principio de austeridad llegara a todo el sector público, Estamos claros, pero... incluyendo las Fuerzas Armadas. Sí, presidente, pero parece relevante, creo, para la opinión pública, sobre todo porque esto se financia con el impuesto de todos, hasta los que tienen menos, con el IVA, con todo se paga esto. Estaba leyendo algunas informaciones de expertos en defensa que decían que, por ejemplo, se habla de una estimación solamente en combustible que podría superar largamente el par de millones de dólares. Por eso me parece importante aclarar y transparentar las cifras. ¿Cuánto costó esto? Fueron alrededor de 50 aeronaves que volaron. Gonzalo, yo le pedí esta información a la Fuerza Aérea y estoy esperando que me llegue ese informe oficialmente. Pero yo sí creo, y esta es mi opinión personal, y me gusta decir mi opinión personal con respeto, pero con franqueza, creo que tenemos que hacer o crear una cultura de mayor austeridad. No es posible, a mi juicio, que un cambio de mando cueste más que un cambio de mando Y presidencial. es injustificado porque también en su defensa ellos han dicho, a ver, pero hay que cumplir horas de vuelo, las naves se tienen que mover, pero nuevamente citando a algunos expertos en defensa, una cosa es usar horas de vuelo en operaciones de combate, en ejercicios militares, que en turismo, dicen por ahí, trasladando desde los puntos más alejados del país estas aeronaves que son carísimas. Mire, yo como lo dije, yo fui el primero en decirlo, Gonzalo, a mí me parece que tenemos que ser más austeros en todo, incluyendo la ceremonia. Yo lo que he pedido, por ejemplo, en mi caso personal, reducir la comitiva presidencial, reducir las personas que van conmigo a los viajes a lo estrictamente necesario, tratar de introducir una cultura de austeridad. Y yo quisiera que esa cultura llegara también a las Fuerzas Armadas, porque de repente, como por ejemplo, en este caso particular, yo opiné, y mantengo mi opinión, que me pareció que pudo haber sido más simple, más austera, y haber significado menor gasto de recursos públicos, que lo financian todos los chilenos. Presidente, la fragata Bicentenario, porque también hubo una ceremonia muy grande de la Armada, ¿fue tan cara como esto, no? Porque parece que mover los barcos también es sumamente oneroso. Bueno, Gonzalo, yo insisto, no recibió la información respecto del costo, pero yo sí tengo una preocupación y se lo he expresado a los comandantes en jefe cada vez que me reúno con ellos, de incorporar una cultura de mayor austeridad en todo. Muy bien. De eliminar todo gasto innecesario y priorizar las verdaderas preocupaciones de la gente. Yo quisiera gastar cada peso a poner a los niños primero en la fila, a mejorar las pensiones, a mejorar la calidad de la educación, a mejorar la calidad de la seguridad ciudadana, a darle mejor salud a tantas personas que están en lista de espera. Ahí están mis prioridades y por tanto a mí reconozco que cuando veo que hay gasto innecesario, no me quedo indiferente. Me molesta y lo expreso con respeto, pero con claridad.
me llama la atención que no tenga el dato. ¿Sabe por qué? Perdone que insista, pero para que usted se haya enojado como reaccionó... Porque yo vi lo mismo que estamos viendo todos. Ya, pero, presidente... Oiga, mire. Usted estuvo ahí, Le puedo decir una... Yo estaba una ahí... cifra, dígame una cifra. Mire, yo estaba ahí y vi, ¿cierto?, la cantidad de aviones que desfilaron. Sí. Mucho más que en la parada militar del... Mire, se han dado cifras entre 600 millones y 2.400 millones. Sí, se han dado de pesos. muchas cifras. Yo estoy esperando la cifra oficial que se la pedía a la Fuerza Aérea. Pero yo vi que volaron, ¿cierto?, demasiados aviones. 50. Y me pareció exagerado. Esa es Ya. mi opinión. Y Fueron la más de digo, 600, y fueron la más de digo, 600, oiga, ¿no? y la digo. No quiere. Entonces, Ya. espera, mire, yo aprendió a ser prudente. Yo voy a esperar el informe Ok. de la FACH que se lo pedí el primer día, ese mismo día, tal Ya. como le conté. Se han demorado. Al salir, Se han demorado Se han en dar el demorado. informe. ¿Qué pasó? ¿Y le vamos a creer? ¿Qué pasó? 5 de noviembre. Fue el 5 de Se ha noviembre. demorado. Igual ha Se ha demorado, ha pasado. pasado ¿Por qué no? justo un mes. El ministro de Defensa, Alberto No, pues Espina, ahora. está desesperado desde ayer esperando el informe. ¿Por qué no está el dato? mire, yo tengo entendido, ¿cierto?, que el informe fue enviado hoy día a la tarde, o sea, va a ser enviado lo sabe. mañana. Pero sí le puedo decir a usted que me pareció que era, ¿cierto?, una ceremonia que pudo haber sido más sencilla, más austera. No, si eso nos queda claro. Y más económica. Y lo dije porque lo sentía. Ya, por alguna razón no quiere dar el dato, porque yo creo Tengo que... buenas razones. Ok, ya, vamos a otro Usted tema. sabe que la razón tiene razones, que el corazón tiene razones, que la razón no comprende. Ya. ¿Para dónde? Dígame. Lo dijo bien. Ah, mirando al frente acá. ¿Ah? Posición original Oiga, allá. Y usted se Ah, ya. sorprende. Presidente, mire, vamos oiga, a revisar. mire. Que muy atarantado. No, déjeme matar la Yo cosa. sé que se la sabe bien, pero es muy atarantado. Sí, pero oiga, si yo no conozco a nadie que no haya cometido un error en su vida, y el que dice que no lo ha cometido, está cometiendo el peor de todos Presidente, los errores. Cedillo que le es la estaba pidiendo un dato soberbia. del gasto nomás. No lo quiso dar, pero bueno. ya. No lo quise dar. Ok, ya. Mire lo siguiente. Estas son las palabras del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, noviembre de 2018, en un audio que se filtró y se conoció. Uno tiene que ser estratega. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones es algo que hay que cuidar con dientes y muelas. Si es necesario alargar la carrera militar para que prevalezca la esencia de las pensiones nuestras, hay que hacerlo. Presidente, este caso no solamente abordó esta temática, es un tema que generó mucha polémica, también se está investigando un eventual tráfico de armas, pero me quiero referir al tema previsional, porque estamos en un momento en que muchos chilenos tienen la expectativa de que sus pensiones cambien. Usted respecto a esto también ha señalado que es momento de solucionar esto con una prolongación de la carrera militar que hoy funciona con un sistema de reparto, con una tasa de más del 75% de reemplazo. De rechazo, dice. De reemplazo. ¿Cuántos años, presidente, se tiene que extender la carrera militar para que sea justo? Yo creo, bueno, en primer lugar tengo que contarle algo. Cuando yo escuché estas declaraciones, le pedí al ministro de Hacienda que llamara al comandante en jefe del Ejército y que le explicara por qué fundamento, qué significaba. Y cuando se produjo esa reunión al día siguiente de las palabras, el comandante en jefe del Ejército dijo que sus palabras han sido imprudentes. Y yo creo que fueron imprudentes. Y él lo reconoció. Nosotros estamos en un proyecto de ley que va a extender la carrera militar, que hoy día dura 30 años, a 35 años. Solo Es decir, 5 años más. 5 años adicionales. ¿Y por qué tampoco, tal vez pensará alguna persona Porque- que se jubila a los 65 y dice, bueno, 5 años no es nada? Son 35 años, ¿cierto?, de carrera militar y analizamos la experiencia de muchos otros países del mundo. Pero al tener 5 años más de carrera van a ocurrir dos cosas. En primer lugar, que un oficial en el que el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea ha invertido muchos recursos, no se retire cuando está en la flor de su vida, sino que extienda su carrera por 5 años. Y eso va a significar que va a estar 5 años más activo en las Fuerzas Armadas y por tanto 5 años menos pasivos a cargo del Estado. Y eso va a significar un alivio fiscal importante para el Estado de Chile y por tanto para todos los chilenos. Presidente, ¿solamente ese va a ser el cambio en su gobierno? ¿La prolongación de 5 años en la carrera militar? ¿No se va a tocar el modelo previsional No, actual? estamos cambiando muchas cosas en las Fuerzas Armadas. Por de Me pronto refiero ya al sistema de reparto. Si ya está el proyecto de ley que cambia lo que se llamaba la ley reservada del cobre, Sí. por un nuevo sistema de financiamiento mucho más transparente, mucho más acorde a lo que debe ser una sociedad como la nuestra. Estamos extendiendo la carrera militar. El ministro de Defensa, Alberto Espina, llegó a un acuerdo con Contraloría para que Contraloría
hiciera todas las fiscalizaciones y las auditorías necesarias y que detectara las áreas donde hay riesgos. Y por tanto, ese informe ya lo tenemos y nos da un campo de trabajo para mejorar la transparencia, la probidad en el uso de los recursos solamente públicos. por si se va a tocar el mecanismo, que hasta hoy es distinto al de todos los chilenos. Es un sistema de reparto. Es distinto, es verdad. Es distinto en Chile y es distinto en casi todos los países del mundo. Por eso lo que hemos hecho nosotros es corregir ese sistema extendiendo la carrera militar, lo cual logra dos propósitos: mejores Fuerzas Armadas para cumplir su rol. Y quiero recordar, las Fuerzas Armadas no solamente cumplen rol en eventuales tiempos de guerra, proteger nuestra soberanía, territorio, nuestra libertad. Cumplen roles muy importantes en tiempos de paz. Cuando hay catástrofes, cuando hay emergencias, las Fuerzas Armadas son las primeras en llegar. Sí, lo sabemos. Cumplen labores de desarrollo, sobre todo en las zonas más apartadas. Cumplen labores en el terreno de la salud. Por ejemplo, la cantidad de operaciones, cirugía que ha hecho el ejército y que ha hecho las distintas ramas con sus hospitales militares, sabemos es muy importante. Importante que cumple las Fuerzas Armadas. Y para eso se requiere tener Fuerzas Armadas modernas, profesionales, que tengan, ¿cierto?, un financiamiento adecuado, y un presidente no puede descuidar ese frente. Hay que mantener entonces el mecanismo y se va a extender la carrera en 5 años. Presidente, lo último. Este video generó consecuencias y bastante polémica en una situación que ya hemos conversado, el caso Catrillanca. Escuchemos lo que dijo el sargento del GOPE, Carlos Alarcón. Todavía falta que salga cosas a la luz, porque ustedes que nos conocen saben que nosotros no actuamos a la mala ni como delincuentes. Usted sabe que no soy un delincuente ni nadie aquí. Por lo tanto, aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos, los más peligrosos para la ciudadanía. Nos obligaron a mentir. Mire, después de escuchar este testimonio y otros antecedentes adicionales, yo convoqué al general director de Carabineros y a la plana mayor, a la Moneda, y les pedí dos cosas. En primer lugar, que entregaran todos los antecedentes, toda la verdad, porque esto que se va sabiendo la verdad a medias, que se dice una versión, después se contradice, después surge este testimonio que dice que los indujeron a mentir y que viene más cosas. ¿Usted le cree? Mire, ¿no? yo creo que a esta altura... Además, escuchando algunos datos, en la investigación, que hablan, por ejemplo, que el general inspector Franzani habría viajado con un abogado, que se habrían demorado al menos 5 horas en entregar la primera declaración los carabineros involucrados en el tema. ¿Usted le cree en algo que Pero mire, podrían Gonzalo, haberlos yo obligado he a mentir? aprendido aquí a que es bueno ser prudente en esta materia, y por eso la actitud que ha tenido el gobierno es de total transparencia. Todos estos antecedentes y todos los antecedentes que tiene el gobierno los hemos puesto a disposición de la Fiscalía para que se investiguen, un poder, ¿cierto?, como la Fiscalía, que es independiente de Carabineros y que después tendrá que ser analizado por el Poder Judicial. Y le hemos pedido al general director de Carabineros que toda la información que él tenga la entregue a la Fiscalía. Porque a esta altura, primero dijeron que no había habido enfrentamiento armado, o que había habido enfrentamiento armado, que había habido cámara, que no había habido cámara, que dijeron una declaración, ahora dicen que los indujeron a mentir. Yo prefiero, más que aventurar, y creo que un presidente tiene que ser prudente, fijar una política de principio. Toda la información que tiene Carabineros se la hemos pedido que la entreguen a la Fiscalía. Toda la información que tiene el gobierno, el ministro del Interior, la ha entregado a la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que investigar, y cuando tenga terminada su investigación, que espero que sea lo antes posible, tendrá que hacer los cargos y tendrán que ser juzgados los presuntos responsables por el Poder Judicial. Presidente, finalmente, para cerrar este tema Fuerzas Armadas, partimos observando lo que pasó con la FACH y su cambio de mando. Luego hemos tocado algún aspecto de lo que ocurre en el Ejército. Luego Carabineros y en fin. Le pregunto, ¿usted siente que, pese a que en la última reforma el presidente de la República tiene la potestad de remover a los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, usted siente como jefe del Estado de Chile que las Fuerzas Armadas están lo suficientemente subordinadas al poder político, al poder civil? Bueno, sin duda que el presidente de la República tiene la facultad de pedir la renuncia a los comandantes en jefe en forma fundada, pero la tiene. Y además el presidente participa, por ejemplo, en la propuesta del alto mando, la hace el general a cargo de cada rama y el presidente tiene que aprobarla. Pero yo sí creo, y esto lo he dicho y lo digo con respeto, pero con responsabilidad,
de que hay muchas prácticas que hay que cambiar en las Fuerzas Armadas. Se requiere mucho mayor control civil en materia de probidad, de transparencia, de uso de los recursos públicos. ¿Qué le dice, perdón, presidente, a la persona que lo está escuchando y siente con lo que ve, con estas cosas, hacen lo que quieren? Bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo. No es verdad que hagan lo que quieran, pero yo lo acabo de decir, en muchas áreas, y esto viene desde muy atrás, actuaban con demasiada autonomía. Era una especie de un ente aislado. ¿Y queda un poco de eso todavía? Bueno, lo que hemos hecho, en primer lugar, que Contraloría hoy día está fiscalizando a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, antes eso no ocurría. Le hemos pedido que incorporen auditorías externas. Le hemos pedido que el personal que está a cargo de la contabilidad, la Contraloría, la auditoría, no sea personal de línea que tiene subordinación jerárquica, sino que sea personal civil preparado, capacitado para estos temas. O sea, estamos haciendo los cambios más grandes que se han hecho en esta materia en mucho tiempo. ¿Que falta terreno por recorrer? Sí. Y por eso yo le pedí al ministro Alberto Espina, que en esta materia ha jugado un rol muy importante, con mucha fuerza y liderazgo. Pero le quiero decir una cosa, cuando uno detecta un problema, puede hacer dos cosas. Dedicarse a denunciarlo o preocuparse de corregirlo. Nosotros hacemos las dos cosas. Y estamos preocupados y ocupados de cambiar muchas prácticas y cambiar muchos procedimientos dentro de las Fuerzas Armadas para que tengan más transparencia, mayor efectividad y también, en el caso de Carabineros, que recuperen lo que yo creo que se merecen, lo voy a decir con mucha franqueza, el Carabinero de Chile en su generalidad, el cariño, el prestigio y el aprecio de los ciudadanos de nuestro país. Presidente, ya nos tenemos que ir a la primera pausa, pero no puedo dejar de preguntarle una cosa que usted ha señalado. Todos nos equivocamos. Usted también se equivoca. Pero, ¿cuál es su reflexión cuando observa hoy, con la distancia, con la perspectiva del tiempo, habiendo pasado lo que pasó con Camilo Catrillanca, de esa imagen donde se presenta el equipo de Fuerza Especial de Carabineros? Está lleno de tanquetas, de funcionarios bien armados, y está usted ahí. ¿Qué le diría a los que vieron, la gente de la Araucanía, en eso una provocación? ¿Fue buena esa imagen? Bueno, ¿o en no? primer lugar, en la Araucanía no hay un comando jungla. Ese es un nombre que lo inventó los medios de comunicación. Yo sé que en un documento carabinero se habla del curso jungla en Colombia, porque desde el año 2007 que Carabineros de Chile, o sea, gobiernos anteriores, envían a oficiales a entrenamiento en Colombia. En Colombia hay dos cursos, uno urbano y uno rural. Y al rural se llama curso jungla. Y por tanto, se le puso comando jungla. Lo que hay en la Araucanía, como hay en todas las regiones de Chile, además de Carabineros de Chile, las fuerzas normales, hay fuerzas especiales y está el grupo de operaciones especiales. Pero esa imagen... lo voy a decir al tiro, esas tanquetas, si usted las ve bien, no son para atacar, son para defenderse. Porque en la Araucanía, y usted lo sabrá, Gonzalo, que la cantidad de atentados, la cantidad de veces que van a lugares que lo reciben a balazo, y Carabineros de Chile también merece y necesita protección. Y por tanto esas tanquetas son para proteger a los carabineros. Pero, y usted ve, no tienen armas, son defensivas, son protectoras. Pero hemos visto que el tema de la defensa está en tela de juicio. Pero le voy a responder inmediatamente eso. Y adicionalmente tienen algún equipamiento especial, por ejemplo, drones, visores nocturnos, GPS, porque la realidad de la Araucanía, de violencia, de terrorismo, es distinta a la realidad de otros países, de otras regiones. Y respecto, cierto, a que algunos carabineros, y todavía yo no quiero juzgar, pero sí es verdad, como aparentemente, cierto, lo han planteado, y esperaremos la resolución de la Fiscalía, de que aquí no hubo un enfrentamiento armado, y que Carabineros le disparó a Camilo Catrillanca sin ninguna razón, sin ninguna justificación, y por tanto se transforma en un homicidio que tendrá que determinarlo primero la Fiscalía acusar y después los tribunales de justicia juzgar. Obviamente que esos carabineros se actuaron así, y lo digo con toda claridad. Todo mi apoyo y respeto a los carabineros que actúan con vocación y dentro de la ley, pero todo mi rechazo a los carabineros que vulneran su juramento, se saltan la ley y cometen actos totalmente reñidos como asesinar, si es que así fue, a una persona indefensa. Eso yo no lo voy a tolerar nunca. Ok, presidente. Pero yo quiero hacer la distinción, porque aquí se comete mucha injusticia. Entre los 60.000 carabineros
que yo los he visto con mis ojos, cómo se sacrifican, se entregan, se esfuerzan, muchas veces más allá de Sí, lo que pero es su deber. lo critican desde su sector político. Pero un momento. Se ha hecho costumbre que cada vez que el gobierno necesita dar golpes de autoridad, lo hace cuestionando las Fuerzas Armadas. Le están pegando en el suelo a Carabineros. Presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Estoy en desacuerdo con lo que dijo Mario Desbordes por una razón muy simple. Cuando Carabineros de Chile se sale del marco de la ley, no cumple los protocolos ni los procedimientos, y esto esperaremos el fallo de la justicia, pero si se cometió un homicidio, yo nunca voy a justificar ese homicidio y siempre lo voy a condenar, aunque a algunos no les guste. Gracias, presidente. Tenemos que ir a una breve pausa, la primera de Llegó tu Hora. Nos faltan varios temas, siga junto a nosotros, ya regresamos. Muy bien, continuamos con Llegó tu Hora, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Estábamos con Alesia Injoque, quien tiene que decirnos con quién continuamos. Alesia, tú mandas. Número 10. El número 10. Alesia, ¿le gusta el número 10? 10. Mira quién me toca. Rumpi, buenas noches. Buenas noches, presidente. ¿Sabe qué? Le quiero preguntar porque yo noto que hay una cierta radicalización, hay como demasiada como polarización, incluso como grupos de lado y lado, digamos, pero los que más se dan a notar son como grupos de ultraderecha, qué sé yo, lo que pasó en Andalucía hace poco, lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, y aquí en Chile con José Antonio Kast y su movimiento súper patriótico, bla, 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 bla. Entonces, la pregunta es que, ¿qué es lo que está haciendo usted como estadista, digamos, como usted dijo que ya sabe un presidente por haber sido presidente? Yo creo que hay una mirada que tiene que haber un poco más amplia. ¿Qué está haciendo usted como estadista para lograr una calma social y no contribuir a la polarización? Yo estoy de acuerdo con usted que el peligro de los extremos, de la polarización, es algo de lo cual nosotros no estamos inmunes. Yo he conocido muchas experiencias que cuando los extremos se imponen sobre la gente moderada, los países terminan sufriendo profundamente. Y por eso, como presidente, una de mis principales preocupaciones es tratar de restablecer un clima de unidad, de diálogo, de colaboración. ¿Pero cómo? Le digo al tiro, el primer día de mi segundo gobierno, el 11 de marzo de este año, en el discurso que hice en La Moneda, yo convoqué a todos los chilenos a 5 grandes acuerdos nacionales en materia de la infancia, la salud, el desarrollo, la Araucanía y también en materia de un nuevo trato hacia ciertos sectores que estaban muy postergados. Y me alegro mucho y me emocionó y me alegró como chileno que la inmensa mayoría de la oposición recogió el llamado y tuvimos los 5 grupos de trabajo. De hecho, 4 ya entregaron sus resultados. El 5.º era el de seguridad ciudadana. Solo falta uno que yo espero recibir el resultado en estos días, que es salud. Y eso fue una muestra de que había madurez. Yo he dicho muchas veces y he sido criticado de que en la oposición yo noto a veces 2 actitudes. Hay algunos que caen en la tentación de negar la sal y el agua. Por ejemplo, cuando anunciamos los acuerdos nacionales, hubo algunos que sin siquiera analizarlo dijeron ni acuerdo ni nacional. Y otros sectores concurrieron y lo aprecio y lo agradezco. Yo creo que un presidente de Chile tiene la obligación de buscar siempre el camino de diálogo, acuerdo, colaboración y tiene que tener mucha paciencia y mucha prudencia, que es lo que yo he tratado de tener hoy día con usted. ¿Y cómo convive usted, oiga, presidente, y cómo convive usted con los grupos radicales de derecha que conforman su conglomerado, su gobierno, digamos? Por ejemplo, lo que decía Alesia del matrimonio igualitario, ¿es parte de esa concesión que les da a los grupos conservadores para dejarlos tranquilos dentro del gobierno? Bueno, por supuesto que un presidente tiene que escuchar a la coalición que lo apoya, pero un presidente no se debe a su coalición, se debe al país y a todos los chilenos y tiene que ser leal y fiel a lo que fue su compromiso. Yo en la primera campaña me comprometí a impulsar una ley que en Chile se había hablado mucho, pero nunca se había impulsado, la ley de acuerdo de vida en pareja. Reconocer... No es solo sobre eso, sino mi pregunta es sobre usted y su trascendencia hacia el futuro, de qué hitos ve usted que dicen, esto si yo hago esto,
puede quedar un problema grande, o si hago esto otro, vamos a hacerlo, que la cosa vaya siguiendo un rumbo más encauzado. Tiene razón, Rumpi. Pero yo tengo algunos principios que los tengo aquí en el alma y que inspiran mi actuación y lucho por ser consecuente con ellos. Mi compromiso con la democracia, los derechos humanos, mi compromiso con la libertad en todos los frentes, mi compromiso con la economía social de mercado, con el progreso, con el desarrollo, mi compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza, es lo que a mí me inspira todos los días. Muy bien. Y le quiero decir una cosa Estamos en más. el tiempo. También tenemos una misión a cumplir. Yo siento que cuando ganamos la elección en diciembre del año pasado, no fue solamente un triunfo electoral, 55%, yo lo siento como un mandato que nos dio el pueblo chileno a cumplir nuestro... Y por usted, digamos, no por su coalición. Y el mandato era transformar a Chile en un país desarrollado de verdad, integral, inclusivo, sustentable, que le dé oportunidades a todos de desarrollar sus talentos, a todos. Muy bien. Que le dé dignidad a todos de ser lo que son y que le dé seguridades a todos de una vida con dignidad. Ese es el mandato y esos son los principios en los cuales yo creo. Y yo he tratado, y espero no desviarme del camino de ser fiel a esos mandatos, aun cuando dentro de mi coalición y de la oposición hay gente que naturalmente tiene visiones muy distintas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú nos dices el número siguiente, pero antes, presidente, ¿cuánto costó el cambio de mando? Te lo digo mañana. Número. ¿Es verdad que había más aviones que personas? Presidente. Número 3. Oiga, pero había mucho. Había más alas que personas. Número 3. Rayen Araya, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Buenas noches, presidente. ¿Cuál es su programa favorito de televisión? Yo veo poca televisión, Rayen, pero yo, siendo franco, lo que más veo son los noticiarios. Ya, vamos a hablar de televisión. Cuando se discute hoy la situación actual de TVN, es imposible saltarse dentro de ese debate, lo que significa también hablar del futuro de TVN, de Televisión Nacional, y por cierto también del rol de la televisión pública. En un escenario que además ha cambiado muchísimo, sobre todo si nos situamos en que el último gran cambio de Televisión Nacional que dio origen al canal que conocemos hoy día ocurre durante el gobierno de Patricio Aylwin. Y quiero citar algunas de las cosas que han cambiado justamente para entender el nuevo escenario. Por ejemplo, el cable en esa época estaba en poquísimos hogares, hoy tiene prácticamente el 57% de penetración en hogares chilenos. La televisión satelital hoy día permite que accedamos a contenidos de distintas partes del mundo y por cierto que llegue también eso a lugares recónditos. TVN durante mucho tiempo gozaba el privilegio de llegar a zonas donde ningún otro canal llegaba. Hoy Internet es el medio más influyente. De hecho, la inversión publicitaria que hay hoy día en Internet es mayor que la que hay en televisión y se superó hace poco tiempo. Las redes sociales han superado la influencia también de los medios tradicionales. Hoy día son capaces de impulsar carreras políticas, el cambio en Inglaterra, lo del Brexit, Trump, Bolsonaro, etc. Bueno, ha cambiado todo y bastante. Hablamos de crisis financiera, pérdidas, sueldos, hay disputas políticas también de por medio, pero poco se habla también que a TVN le toca luchar en esto, en el mercado publicitario, contra canales cuya propiedad también ha cambiado y por lo tanto ese escenario también es distinto. Hoy día los canales que solían estar en manos a veces de universidades resultan estar en grandes empresarios o conglomerados, lo que pasa con Chilevisión, lo que pasa con Mega, lo que pasa con Canal 13. Entonces el escenario es muy distinto y TVN parece ser el único que queda con misión en ese escenario. Un minuto 15. Le quiero preguntar, ¿cuál considera usted que es su visión justamente? Oiga, cambia. El rol de la televisión cambia, en el todo espacio cambia y público. usted nos ha hecho un muy buen resumen. Mire, yo creo que la industria de las comunicaciones está experimentando una revolución de tal magnitud que todavía no se da cuenta lo que ha pasado ni lo que se viene por delante. Y por ejemplo, la televisión abierta antes tenía casi la garantía de que todos los chilenos teníamos que verla porque no había alternativa. Hoy día hay 1 millón de alternativas, nuevas plataformas tecnológicas, nuevos servicios, nuevas ofertas, la mayoría de ellas gratuitas. Y por tanto es una industria que ha cambiado en tal magnitud que yo siento que no se dio cuenta de lo que le venía. Yo quiero saber, presidente, ¿cuál es su visión del rol de Yo Televisión le digo, Nacional, mira, de TVN yo en el soy espacio público? Yo soy partidario como que el único canal exista, con misión hoy día. yo soy partidario que existe una televisión pública en Chile, no gubernamental, pública. Sí. Creo que la misión de la televisión pública no debe ser la misma que de los canales privados. ¿Es relevante para el cuidado de la democracia? Es relevante para promover principios básicos como la democracia, el respeto a los derechos humanos, las libertades, la dignidad de las personas, darle voz a los que no tienen voz. Pero también creo que tiene que ser un proyecto sustentable. Y usted sabe muy bien que Televisión Nacional se ha perdido todo su capital en los últimos 5 años.
Y este año nuevamente está con pérdidas muy grandes. Y por eso yo voy a proponer un proyecto de ley, lo dije hace unos días atrás, para, en primer lugar, ley definir orgánica. el rol de la televisión pública en una sociedad democrática y moderna como la nuestra. Segundo, cuál es el esquema de financiamiento que debe tener la televisión pública. Tercero, cuál es la gobernanza, es decir, la institucionalidad que debe gobernar a un canal público. Y cuarto lugar, cuáles son los desafíos que tiene que enfrentar ya. Por ejemplo, en 2 años más vamos a tener el apagón analógico y vamos a entrar de lleno al mundo digital. ¿Está a favor de que sea subsidiado? Se lo pregunto porque parece una dualidad y me parece también interesante conocer su reflexión al respecto entre qué es más influyente hoy día cuando hablamos de televisión pública, el tener puntos de rating importantes en la competencia o el tener, por ejemplo, un área de investigación sólida y robusta que puede requerir de un subsidio constante. Yo creo que el Estado tiene que promover ciertos valores, como usted mencionó algunos, la democracia, la dignidad, los derechos humanos y otros más. La sustentabilidad, el respeto por el medio ambiente, el respeto por la mujer. ¿Se puede conseguir eso compitiendo en el mercado? Y por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber financiamiento público para ello. Pero también creo, y lo voy a decir con mucha franqueza, de que hay dos modelos. Uno, entregárselo a un solo canal en forma garantizada. Y lo otro, que el Estado licite fondos para que cualquier canal pueda cumplir esa misión. Y en esos dos modelos es lo que vamos a tener que conversar democráticamente en las próximas semanas y meses. Gracias, Rayén, presidente. gracias. Solamente un par de cosas con este tema. Yo no quiero latear a la gente porque acá estamos interesados en el tema, obviamente. Nos toca de cerca. Le quiero preguntar Nos dos cosas, nos toca muy presidente. de cerca y yo sé que este canal está pasando por momentos difíciles y créame que no me es indiferente. A propósito de eso, porque lo dice de una manera sentida, ¿cuál es su mensaje para todos los compañeros que han tenido que partir en una fecha muy sensible? Y son hartos. Y no es culpa de ellos. Es verdad. Y es doloroso, porque perder el trabajo, sobre todo a personas que han dedicado su vida a una empresa y que de la noche a la mañana tienen que llegar a enfrentar un mundo nuevo, incierto, es muy duro y muy doloroso. Por eso es tan importante ser responsable en el buen manejo de un canal estatal. Y yo siento, y lo digo con mucha franqueza, que este canal debió haber reaccionado mucho antes. Lo que ocurrió en los últimos 5 años, de no darse cuenta que venía una ola, que había que prepararse para surfearla y aprovechar la fuerza de la ola, y no lo hizo. Es algo que está causando mucho daño y mucho dolor, y yo lo siento profundamente. Por eso quiero recordar que una de las preocupaciones que tiene un presidente es que las empresas públicas se administren bien, que lo hagan, ¿cierto?, con visión, con anticipación, con eficacia, con austeridad. Pero esto es mucho más que la administración, presidente. Es Va una mucho más lejos yo de creo la que hay dos administración. cosas. Hubo un cambio de paradigma de tal magnitud Claro. que lo sorprendió a todos. El escenario es otro. Pero yo pienso, ¿cierto?, que los otros canales tal vez lo vieron venir o reaccionaron antes. Presidente. Y eso es algo que tenemos que lograr, que Televisión Nacional recupere el tiempo perdido. ¿Y Y usted? recupere una sustentabilidad, una solidez, y no siga por un camino que compromete, por ejemplo, la estabilidad laboral de sus propios trabajadores. Sí, lo último, porque podríamos hablar mucho rato de este tema y quedan muchos más. ¿Usted cree que todavía hay tiempo de recuperarlo? Y derechamente, presidente, ¿usted descarta privatizar TVN? Yo creo que Chile necesita un canal público para poder el Estado, no el gobierno de turno, y esto es muy importante, porque Conservar esa porque visión. TVN, oiga, en el pasado fue mal utilizado por muchos gobiernos, que Por lo eso el cambio instrumentalizaron. durante el gobierno de Patricio Elwin. Yo era senador en esa época, me tocó discutir la ley en el Senado. Y fue instrumentalizado y le causó un daño tremendo cuando uno quiere aprovechar un canal que es de todos los chilenos para que sea un canal de propaganda del gobierno. Eso es lo peor que puede existir. Yo sí creo que debe haber un canal público, pero la misión del canal público no es la misma que la misión de un canal privado. Y yo creo que eso ha sido un problema. Hemos tenido televisión pública, pero una misión igual al de un canal privado. Y ese modelo no funciona. ¿Y el TVN nuevo, cómo tiene que ser? Para ponerle así la cosa bien práctica, ¿tiene que ser el canal cultural que se aprobó por ley y solo prensa? ¿Nos olvidamos de hacer estos programas como el Llegó tu Hora, las teleseries? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cómo puede ser viable? ¿Cuál es su sueño con eso también? Bueno, yo tengo una visión. De hecho, hoy día, cuando llegué acá, conversé con algunos directores de este canal. Este tema, ¿cuál es la misión de un canal público, no gubernamental, de todos los chilenos, no del gobierno de turno, en una sociedad moderna y democrática llena de plataformas de competencia? Y eso no está definido aún.
¿Y cómo debe financiarse? Son dos preguntas clave. ¿Y cómo debe gobernarse? ¿Cuál es el rol que debe jugar el directorio? Esas son cosas que estamos analizando porque muy pronto, Gonzalo, vamos a enviar un proyecto de ley que va a repensar el modelo de la televisión pública en nuestro país. Muy bien, gracias, presidente. Gracias, presidente. Rayén. ¿Con quién seguimos? El 5. Número El 5. Yanku Cordesco, director ejecutivo de la Fundación Chile Positivo, gracias por estar acá, por hablar de un tema que también está en el tapete, las cifras del VIH. Yanku, bienvenido. Buenas noches, presidente. Chile es top one en un montón de cifras y no quedamos atrás en VIH. Somos el único país de Latinoamérica que aumenta sus cifras de transmisión de VIH. Chile también compra solo 14 millones de condones durante un año para todo el país. O sea, no alcanza ni siquiera un condón por persona. Ayer renunció la jefa del Programa Nacional de VIH. El 18 de mayo de este año, el ministro de Salud presentó un plan nacional que hasta el día de hoy, 6 meses y medio después, no tiene financiamiento. Esto parece ser una papa caliente que nadie quiere tomar. ¿No cree que este es el primer fracaso del ministro de Salud, un fracaso de su gobierno? Bueno, es cierto que todos los indicadores muestran que el número de personas contagiadas y el número de personas que se están contagiando ha estado aumentando. Y eso es algo que no podemos, naturalmente, tolerar. Pero cuando usted habla de fracaso, déjeme decirle, porque esto yo lo he conversado con el ministro de Salud. Cuando lanzamos el plan de salud, ¿qué hicimos? En primer lugar, se había descuidado este tema durante mucho tiempo. No habían habido suficientes campañas de prevención, no había habido suficientes mecanismos para detectar y diagnosticar tempranamente para poder hacer tratamientos efectivos. Hoy día tenemos controles preventivos rápidos en el 70% de los consultorios de Chile y queremos llegar a todos ellos durante nuestro gobierno para que las personas puedan conocer la realidad, porque no hay lo que realmente mata es no saber que uno tiene esa enfermedad. Si logramos detectar, afortunadamente las terapias modernas permiten un tratamiento que permite una vida con bastante normalidad, pero si uno no sabe que tiene esa enfermedad y por tanto no toma los medicamentos y los tratamientos, la situación va creciendo. Y hay una cosa adicional, el 35% de las personas que se contagiaron durante este año son personas migrantes. No estoy diciendo con esto que los migrantes, ¿cierto?, no merecen el mismo trato y dignidad, pero sí necesitamos hacer una campaña con ellos, porque ellos no están conscientes en mayor proporción que el resto de los chilenos del peligro que significa el VIH. Pero, presidente, los migrantes no llegaron el año 2010, porque desde el 2010 hasta 2017 aumentamos un 96% la transmisión del virus. La mitad de esa transmisión sean personas menores de 29 años. No tenemos una ley de educación sexual integral. ¿Usted estaría dispuesto a presentar un proyecto de ley de educación sexual integral en el Congreso? Por supuesto que necesitamos educación sexual para, en primer lugar, una política de salud. Además de una política de derechos humanos, que la gente tiene derecho a saber y conocer las cosas buenas, los riesgos y las precauciones que puede tomar, necesitamos además por una política de salud. Ahora, yo sí creo que el principal responsable de la educación sexual de los niños son sus padres. Pero eso no está sucediendo y las personas se están infectando igual. Y eso no está sucediendo ni en la familia ni en el Estado. Y por eso la política que nosotros vamos a impulsar es de darle a los padres más atribuciones, más instrumentos para poder ellos cuidar mejor. Pero las personas están, los niños y niñas están más días, más horas del día dentro de los establecimientos educacionales. Y por ¿No eso, es el mejor por lugar eso para cuando yo educarlos? digo que los padres juegan un rol fundamental, y yo creo no es exclusivo, también el Estado tiene que contribuir, y la mejor forma de hacerlo es en los colegios, en las escuelas, porque ahí los niños pasan muchas horas al día. ¿Ha faltado, presidente? ¿Ha faltado de parte de su gobierno? ¿Hay Mire, trabajo en ese asunto de difusión, campaña? Yo he conversado esto muchas veces con el ministro de Salud. Cuando vimos, ¿cierto?, cuando llegamos al gobierno, unas preocupaciones de las famosas bilaterales con los ministros fue cómo enfrentamos esta situación. Y elaboramos un plan. ¿Que no tiene financiamiento hoy? No, si el plan sí tiene financiamiento. Créame que no ha sido gratis llevar, por ejemplo, los controles preventivos al 70% de los consultorios de Chile, que son miles de consultorios, y vamos a llegar al 100%. Tenemos una política de entregar mecanismos, condones masculinos, condones femeninos que en Chile no se entregaban y que ahora se están entregando para dar más instrumentos, más libertad a las personas. Pero lo más importante de esto, creo yo,
es que tenemos que prevenir a la población porque bajó la sensación de riesgo con respecto al VIH. Y es una enfermedad silenciosa, pero que no descansa. Y por tanto, informar a las chilenas y chilenos, y especialmente a los grupos menores de 29 años, que son los que tienen más probabilidad de contagio, es fundamental. Y por eso vamos a lanzar prontamente una campaña muy potente de prevención, de educación, de advertencia. ¿Va a ser todo el año? Vamos a ser mucho más intenso que lo que fue en el periodo anterior. Porque el VIH se transmite todos los días del año. Efectivamente, la campaña va a ser mucho más intensa, mucho más durable, mucho más eficaz. Esperamos, estamos viendo los modelos en todas partes del mundo. Pero además de eso le vamos a decir, fuera de prevenir y educar, que los padres jueguen un rol más importante y además que le entreguemos como Estado a todas las chilenas y chilenos instrumentos y herramientas para protegerse. Y por eso yo creo que tenemos que facilitar todos los instrumentos disponibles y que cada persona escoja. Algunos escogerán la monogamia, ¿cierto? Una pareja única sexual. Otros escogerán el uso del condón. Pero todos tienen que estar conscientes de que hay un peligro latente y que si ellos no se protegen a sí mismos, nadie lo va a poder hacer por ellos. Pero el Estado tiene que entregar, herramientas, educación y comprometer a las familias y a los padres, porque de lo contrario yo creo que no vamos a llegar a buen puerto. La salida de la jefa del área tiene que ver con una insatisfacción en cómo se estaban haciendo las cosas, derechamente. Mire, yo creo de verdad que la salida de la jefa del área no obedece a estas cifras. Ella había anunciado con mucha anticipación su retiro. Bien. Pero Gracias, sí quiero reconocer que es un tema que a mí me preocupa y me inquieta enormemente, porque sé lo que significa que haya tantas personas que incluso no saben de su enfermedad y por tanto, sin saberlo, están dispersando la enfermedad. Y por tanto, informar, entregar herramientas de prevención y control, entregar herramientas para que se puedan proteger mejor, educar mejor a nuestros niños y hacer campañas para alertar a la población del riesgo y comprometer más a los padres, porque muchos de estos contagios se están cometiendo en niños de muy poca edad. Gracias, presidente. Gracias, Yanku. ¿Con quién seguimos? Número. Vamos con el número 2. Número 2. Arturo Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, presidente. ¿Cómo está Arturo? Oiga, la última vez lo vi en La Vega. Sí, pues, sí, ahí estuvimos tomando desayunito. Buen desayuno, ¿ah? Sí, bueno. Oiga, ¿usted toma buen desayuno? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Por lo menos la licha me deja hecho cuando fue. Oiga, usted es un afortunado. Yo también soy afortunado. Yo no me quejo de mi mujer. Oiga, presidente. ¿Del desayuno sí? No, me quejé de no haber podido compartir con ella el desayuno. Presidente, ¿sabe? Me dejó contento lo primero que dijo. Cuando uno se equivoca tiene que reconocer los errores. ¿Y por qué se lo digo? En La Vega usted sabe que tenemos toda la cantidad de inmigrantes y nacionalidades diferentes. Colombiano, peruano, venezolano, dominicano, haitiano, hasta cubano hoy día están llegando. Y se hizo una campaña para regularizar toda la documentación de los emigrantes, que fue muy buena y nosotros cooperamos. Pero también se hizo una campaña solidaria, pero me quedó con un sabor amargo, que es el hecho que regresen los haitianos a su país porque aquí no encontraron las raíces, pero se les hace firmar un documento y quedan como que son delincuentes, porque eso es lo único que se les hace firmar un documento. ¿Se arrepiente de haber elaborado o haber insinuado ese documento? Mire, hay muchos haitianos, colombianos, que vinieron a Chile con una expectativa, con una ilusión, y que las cosas no se dieron como ellos querían. Y nos decían todos los días, queremos volver a nuestro país, pero no podemos volver porque no tenemos los medios. Y por tanto, ¿qué hizo el gobierno? Recoger esa preocupación y esa inquietud y decirle, mire, vamos a hacer un plan de retorno humanitario. ¿Qué les pedimos a ellos? Solamente que declaren por escrito que lo están haciendo en forma totalmente voluntaria, porque ellos así lo decían. Eso es todo lo que le pedimos. Nunca les hemos pedido que reconozcan que son delincuentes. No, pero el hecho de que los haitianos tuvieran que firmar un documento y no regresar en 9 años. Por muy simple, porque si una persona viene a Chile, dice me quiero ir, y le pagamos el pasaje de vuelta, y a la semana siguiente está de vuelta aquí, vamos a transformar al Estado en una agencia de viajes. ¿Pero exclusivamente los haitianos? No. Todo el que reciba los beneficios del plan de retorno humanitario, todos, se comprometen que si el Estado tiene que financiar su retorno a su país, es porque no es naturalmente pedirles que no pueden volver al día siguiente. Y esto es por lo más, te quiero decir, esto es así, estudiamos la experiencia de muchos otros países. Casi todos los países del mundo, cuando hacen planes de retorno humanitario, ponen esta condición. Y ocurrió una cosa adicional. Muchos chilenos que viven en Venezuela nos dijeron, ¿sabe qué más?
a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos en Venezuela, no hemos logrado lo que queríamos, la situación es muy difícil, cualquier razón. Quiero volver a mi país. ¿Y qué hicimos? El mismo avión que lleva a los haitianos y mañana a los colombianos, porque no es solamente los haitianos, a sus países, pasa por Venezuela y hace unos días atrás me tocó a mí recibir al primer grupo de chilenos, 99 chilenos y chilenas, de todas las edades, 2 niñitas preciosas que tenían menos de 3 meses, que volvían a Chile. Y realmente me emocioné al ver lo que sintieron al llegar a Chile, a su patria. Llevaban 40, 50 años sin volver a Chile. Volvieron y se sintieron más chilenos que nunca. Pero, presidente, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que la percepción de la gente es que ese documento exclusivamente se le hacía firmar a los haitianos. Y yo tengo vecinos al frente hoy día que son haitianos y son extraordinarios. Entonces, la percepción... que, oiga, pero mire, no es así. Lo que pasa es que los primeros que pidieron esto, porque muchos haitianos vinieron a Chile y no encontraron trabajo, no aprendieron el idioma, les fue complicado. Se complicaron, echaban de menos a su isla, otra temperatura. La barrera idiomática fue el problema más Y la barrera difícil. idiomática fue muy importante. Y por tanto ellos empezaron a decir, además queremos volver a nuestro país. Y nosotros lo pensamos. Y lo conversamos con el ministro de Interior y con el subsecretario Uvilla. Y dijimos, bueno, si no encontraron lo que querían, si lo están pasando mal, si quieren volver a su país, si no tienen trabajo, si están viviendo una vida que no es la que ellas quieren, ¿por qué no les facilitamos lo que ellos quieren hacer, que es retornar? Presidente, hicimos el plan humanitario de retorno. Y ahí dijimos, bueno, además de eso, ahora hay muchos chilenos en Venezuela. Claro, se aprovecha el vuelo de que vuelta. quieren volver. Digamos, hagamos las dos cosas. Presidente, ¿pero por qué 9 años? Porque algunos incluso han dicho gente que trabaja en la inmigración, esto más parece una deportación. O sea, 9 años. ¿Por qué no fue menos el tiempo? Porque ese es más o menos el estándar mundial en esta materia. Imagínese usted que nosotros hubiéramos enviado en este plan de retorno humanitario a costa del Estado y por tanto de todos los chilenos, a los haitianos o a los colombianos, a su país, sin esta condición. Y a las 2 semanas están de vuelta en Chile. ¿Qué nos habrían dicho? 2 semanas a 9 años es el estándar. Es el estándar internacional. Es discutible, Gonzalo, es discutible. Lo discutimos mucho. Yo dije, a ver, ¿cómo es en otros países? Y más o menos el estándar, y está en algunos incluso tratados, son 9 años. Y a mí me pareció, cierto, que era el estándar. Y lo último, si se ofrece ese avión humanitario para que regresen, por ejemplo, en el futuro, los muchos venezolanos que han venido a buscar una oportunidad a nuestro país por esa crisis, ¿se les va a pedir también por 9 años? Porque hay algunos que han dicho esto se hace solamente con los haitianos, hay una discriminación. Va a ser no con es verdad. cualquier... Lo que pasa al revés, mire qué curioso. Los colombianos querían lo mismo. Y lo pidieron después, eso sí. Y ahora lo están pidiendo y probablemente los próximos vuelos también van a llevar a colombianos. ¿Y tienen el mismo tratamiento que...? El mismo tratamiento. Va a ser en las mismas condiciones. Es porque si el Estado gasta recursos públicos en hacer retornar a estas personas, obviamente no puede ser para que al día siguiente estén de vuelta en Chile. Es que para el común y corriente del público... ¿Por qué podrían querer volver si lo han pasado mal? Bueno, si no quieren volver y el Estado le pone una condición de no vuelta, significa que los dos están de acuerdo con ello. Tenemos que ir a una pausa. Arturo, muchísimas gracias. Pero Arturo, a la vuelta de la Arturo, pausa una cosa muy clara, nos dice... dígale, oiga, después de una cosa, Arturo, dígale, pues yo sé que usted tiene, y yo he estado con usted y sé la cantidad de, parece una ciudad cosmopolita, es como en las Naciones Unidas ir a La Vega. Dígale a todos sus amigos de que esto no es algo, ¿cierto?, para los haitianos, es para todas aquellas personas que llegaron a Chile, no consiguieron lo que querían, quieren volver a su país y el Estado los ayuda. Así hace permitido, presidente. Gracias, Arturo. Ya regresamos con más Llegó tu Hora. Continuamos con este capítulo de Llegó tu Hora con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y estábamos con Arturo Guerrero, quien nos dice el número. Presidente, ¿cuál era la nota que más le gustaba a usted? 7. A ese mismo número. La que más me gustaba. Número 7. ¿Y a ustedes también? Sí. Felipe Izquierdo, muy buenas noches. A mí me gustaba el 7 también. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y lo se veía, lo sacaba? lo veía ¿Se de lo lejos, sacaba? de lejos lo veía. De lejos. Pero hay un número que es igual al 7, solo que no tiene el palito al medio. Claro. ¿Cuál Pero no. Afortunadamente estoy acá. Seremi, ¿Cómo está, vamos. presidente? ¿Bien? Bien. ¿Se ha sentido cómodo con estos ángeles? No, muy cómodo, muy cómodo. Bueno, mire, de verdad que muy cómodo. Sí. ¿Se me nota, no? Sí, total. Usted viene llegando del G20. Sí. Y tuvo además la coincidencia que era su cumpleaños. ¿Le cantaron el cumpleaños feliz o no? Fue emocionante ver, oiga, a los grandes líderes del mundo. A los
más importantes. Sí, estaba el presidente de Estados Unidos, de China, de Francia, de Inglaterra, la primera ministra, en fin. Y mi amigo, el presidente Macri, dijo, bueno, el cumpleaños del presidente Piñera, y me cantaron una torta, cumpleaños feliz. Pero lo que más me emocionó a mí fue la celebración que hicimos esa noche con mis nietos, muy tarde en Cerro Castillo. Algo subimos a Instagram. Pero supongo que hablaron del futuro, o algún momento vienen a hablar de eso. Yo participé en Medio Mundo, se hablan cosas bastante más triviales en los presidentes, Andrés Rillón, pero yo supongo que hablan cosas importantes y el futuro es importante. Y me da la sensación de que lo que hablaban de cómo se han, los paradigmas, cómo han cambiado, y esto vertiginoso, la robótica, estas relaciones comerciales hoy día de transacciones tipo blockchain o otras cosas más que están pasando en el mundo, no nos damos cuenta, pero son cambios radicales. Y yo le quería preguntar, porque también toca la educación, de que nosotros estamos muy atrasados en nuestro sistema educacional que es del siglo pasado, del siglo XIX. ¿Cómo usted, cuál es su visión? El siglo pasado era el 20. Ah, bueno. Para mí que entonces el siglo antepasado, Eso, el 19. ¿Cuál es su visión? Él también me corrige a mí, ¿ah? Sí, no, pero con cariño. ¿Cuál es su visión? Yo también. Sí, ¿cuál es su visión de estos cambios tan rotundos y cómo Chile está preparado para esto? Porque de verdad nos vamos a quedar mirando. Hoy día somos líderes en la región, pero nos podemos quedar mirando cómo los demás avanzan. Bueno, el principal riesgo de la modernidad es la obsolescencia. Y el que pestañea o se da vuelta queda obsoleto. En esta cumbre ocurrieron cosas muy importantes. A diferencia de lo que pasó en APEC 2 semanas antes, que no llegamos a puerto. En primer lugar, un compromiso total con el libre comercio, con los mercados abiertos y por tanto con terminar esta guerra comercial de tarifa entre China y Estados Unidos, que estamos viendo buenas noticias, ojalá se consolide. Pero no quedó cerrada 100%. No, buenas noticias, fue ojalá como se una consolide. pausa y volver. Pero bueno para Chile. Oiga, pero ¿qué es mejor? ¿Que estén en guerra o que declaren una tregua? No, sí. Cuando uno declara una tregua es porque tiene la intención de arreglar el problema. Si no, ¿para qué hace la tregua? Así que fue una buena noticia que no se dio una PEC 2 semanas antes. Segundo, un compromiso con el cambio climático y los acuerdos de París, que estamos tarde, lo que estamos haciendo es de una irresponsabilidad. La forma en que estamos enfrentando el cambio climático es realmente irresponsable. Pero no han y podido conduce, convencer a Donald Trump. Pero Trump hizo una declaración propia en ese punto, efectivamente. Pero mire, Estados Unidos no es Trump, porque los gobiernos de los estados americanos están, algunos de ellos como California, miren lo que le pasó con los incendios. Tercer lugar, un compromiso fuerte con ayudarnos a enfrentar este cambio tecnológico y especialmente la repercusión que tiene sobre el empleo. Y finalmente, un acuerdo muy grande de unir fuerzas para luchar contra la corrupción. 4 cosas importantes en que todos nos comprometimos. Y nosotros éramos invitados. ¿Y usted siente que Chile lidera en la región y tenemos un compromiso, una responsabilidad de hacerlo? Sin duda que sí, y de hecho Chile fue el único país invitado a esta cumbre del G20, porque yo siento que es un reconocimiento a que Chile está haciendo muchas cosas con liderazgo, con voluntad, con dinamismo, y lo que más preguntaban muchos otros países es conocer más de la experiencia chilena, y eso es algo que a mí al menos me llena de orgullo de ser chileno. Muy bien, gracias Felipe. Encuentro que el tema que ha tocado Felipe es muy importante y sobre todo en el lista de empleo. Porque muy importante, por supuesto que sí. Porque se habla de la cuarta revolución. O sea, es lo más importante que ha pasado en el mundo desde... Y que va a cambiar, de verdad va a cambiar los paradigmas, porque hay mucha gente... Ya, pero espérate un poquito. Pero es que me decir una cosa, ¿le puedo decir una cosa? Mire, el 50% de los trabajos que tenemos en Chile están amenazados. Es que a eso voy. Automatización. Mire, lo quiero llevar a un ejemplo concreto. El Ministerio de Obras Públicas logró un acuerdo con las concesionarias y instauró el free flow, ¿verdad?, en las carreteras. Ahí tuvieron que salir las personas que trabajaban cobrando el peaje. Estoy hablando del ítem empleo, no de la bondad del sistema automático, en fin. El Estado, ¿de qué manera debería preocuparse de esas personas que quedan sin posibilidad de empleo? Por ejemplo, tenemos franquicias Cencia para capacitación y todo. ¿En qué se debería capacitar esas personas, por ejemplo, que quedan ahí sin pega desde un peaje? Oiga, en el siglo antepasado al cual usted se refirió, hubo una discusión en Massachusetts, en Nueva Inglaterra. Las empresas productoras de las velas se resistían a aceptar la electricidad porque iban a perder su empleo los productores de velas. Imagínese usted. Es verdad, la revolución tecnológica va a destruir muchos empleos, pero también va a crear muchos empleos. Y los empleos que crea son mucho mejores, más estables, mejor remunerados que lo que está destruyendo. Lo que Chile tiene que preguntarse es de qué lado quiere estar.
¿Donde se destruyen o donde se crean? Y yo siento... ¿Y la educación está a la par? Y ese es el punto. Yo siento que todas las reformas que hemos hecho en los últimos tiempos en Chile, la reforma laboral, la reforma educacional, la reforma tributaria, está pensada en un mundo que ya se fue. Claro. Y no estamos mirando esta ola que viene, y por tanto las reformas que estamos impulsando nosotros no son para el pasado, son para el mundo que viene, para que Chile se prepare a que esta ola no lo revuelque y lo dé vuelta, sino que pueda subirse a la ola y aprovechar la fuerza de la ola, como hacen los surfistas, en beneficio propio. Presidente, pero y por esa razón le quiero decir algo. Usted me habla de la pérdida de empleo de las personas que están perdiendo en las casetas, pero el beneficio para millones de chilenos de poder tener carreteras más rápidas, más seguras, más fluidas. Pero déjeme decir una cosa, porque la gente se acuerda solamente cuando se pierden los empleos. Déjeme darle 4 buenas noticias, que yo las tuve esta semana. El proyecto Suma, que tiene Arauco, 5.000 millones de dólares, más de 10.000 empleos en la provincia de Arauco. El proyecto Quebrada Blanca 2, hoy día me reuní con los máximos ejecutivos. El más grande proyecto de inversión minera que hemos conocido en mucho tiempo, 12.000 nuevos empleos. Los proyectos que estamos viendo que tiene el GPS, la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, 60.000 millones de dólares de proyectos que estamos destrabando y que van a significar 350.000 nuevos empleos. Y por tanto, me duele la pérdida de empleo de las personas que cobraban los peajes, pero también me alegra que estemos creando 350.000 nuevos empleos con nuevas inversiones. La pregunta era para dónde tenía que enfocarse la capacitación para esas personas que se tienen que reconvertir. Porque hay que cambiar, mira, los paradigmas. En Chile se han hecho muchas reformas educacionales, muchas, y ustedes las conocen. Menos la más importante de todas, que es mejorar la calidad y preparar a los chilenos para el mundo que viene. Exacto. Y eso es el proyecto que estamos impulsando con mucha pasión, perdone que me emocione y que me entusiasme, que es el proyecto Todos al Aula. Volver a poner la atención en la educación que le estamos dando a los niños en la sala de clases. Y no solamente a cómo se financia la gratuidad, cómo se hace esto de acá, cómo se le pone más burocracia a los colegios. Preocuparse de los niños en la sala de clases y a enseñarles para que sean ciudadanos de este mundo nuevo que viene. Muy bien. Tenemos educación técnica. Y por eso el énfasis está en la educación temprana, porque hay muchos niños en Chile que no van a la educación y esos niños no tienen ninguna oportunidad, ni siquiera de ir a la universidad. Y en la educación técnico-profesional. Ahí están nuestras dos grandes talones de Aquiles. ¿Con quién seguimos, Felipe Izquierdo? El 9. Número 9. Centro delantero. Macarena Venegas, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Gonzalo, muy buenas noches, presidente. Hola, Macarena. Bueno, me tocó el último, pero no por eso mi tema es menos importante que los ya tratados. Como dicen los gringos, last but not least. Exacto. Bueno, quiero llevarlo a un tema muy importante que es el medio ambiente. Específicamente en una zona muy afectada, que ha hecho noticia este año, que es la zona de Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Lo cierto es que usted ha declarado, y ahora lo cito textual, la salud de las personas y la protección del medio ambiente es una prioridad absoluta de nuestro gobierno. Eso es una cita que usted la dijo. Por lo tanto, en consideración a esta aseveración, ¿usted ha considerado dentro de las medidas a tomar en esta zona la posibilidad de trasladar o cerrar las industrias que están funcionando? Por supuesto que sí. Mire, lo que hemos hecho en Quintero y Puchuncaví y en otras zonas de Chile durante los últimos 50 años es, mire, no sé cómo calificarlo, si es demencial, criminal, porque la cantidad de contaminación que hemos vertido en ese valle de Puchuncaví y Quintero, no. ¿Qué hemos hecho nosotros? Usted sabe que en Puchuncaví y Quintero, a pesar de esto que estamos diciendo, no hay un plan de descontaminación. Y recién ahora, yo espero que antes que termine el año, la Contraloría va a aprobar el plan de descontaminación que hemos planteado nosotros. ¿Qué hemos dicho? En primer lugar, poner cierto término o límite a emisiones excesivas de material particulado 2.5 y 10 micrones, a el CO2, el sulfato, ¿cierto? El sulfato y óxido de cobre. Pero eso, perdón, presidente, ¿significa, por ejemplo, hacer que estas industrias que están funcionando funcionen menos de lo que están haciendo? Mire, lo que le decimos nosotros... Para contaminar menos, digo yo. Hoy día estuve reunido yo con la presidenta de ENAP, porque ENAP va a estar, no solamente ella, todas las empresas. Le hemos dicho, ¿sabe qué más? Lo que esta zona tolera, resiste para ser compatible con la salud y con el medio ambiente es mucho menos de la cantidad de emisiones que estamos emitiendo hoy día. Así que todas las empresas tienen que bajar. Si algunas tienen que cerrar porque no son capaces de cumplir con esa disposición, tendrán que cerrar.
Pero lo que ha pasado ahí, la ¿Y cantidad... usted está dispuesto a pedir eso, a solicitar No, eso, lo que de esa nosotros manera? solicitamos a la empresa no es que cierren. Yo creo que las empresas se crezcan. Exacto. Pero Que se trasladen, entonces. Pero con cuidado con el medio ambiente. Y por eso le hemos puesto normas de emisión de material particulado, de todos los gases, NOx, ¿cierto? De todos los gases que producen daño a la salud. Para que comience a existir un control, entonces, de estas emisiones. Y además, muy importante, antes, ¿sabe quién controlaba eso? Las propias empresas. Ahora el Estado, durante nuestro gobierno, asumió el control de todas las estaciones de monitoreo y le puso límites máximos de emisión compatibles con la salud y con el medio ambiente y con la recuperación de ese valle de Quintero y Ahora, Puchuncaví. ¿qué hacemos con las personas? Porque eso respecto a las industrias, pero las personas siguen viviendo en esos sectores y siguen respirando un mal aire, ¿no es cierto? Y siguen contaminadas, intoxicadas, o sea, a un nivel realmente, como usted lo dijo, criminal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos hecho con estas personas? Le pregunto entonces, porque se ha denominado esto zona de sacrificio, por lo tanto, ¿qué medidas podríamos hacer de mitigación para que estas personas no sigan sufriendo? Bueno, en primer lugar, no queremos zonas de sacrificio en Chile. Nadie merece vivir en una zona de sacrificio. Por eso, ¿qué hicimos nosotros? Nos encontramos con una realidad que se arrastra hace 5 décadas. En primer lugar, plan de descontaminación que no existía, que fija normas mucho más exigentes, comparables con las normas que existen en Europa, porque tomamos la norma europea como modelo de la cantidad de emisiones que pueden tolerarse. Segundo lugar, establecimos que el mecanismo de control y monitoreo no iba a ser de las propias empresas, sino que lo iba a hacer el Estado, en forma autónoma e independiente, porque no se pueden autocontrolar las empresas. En tercer lugar, hicimos un tremendo control de la calidad del agua, porque teníamos la sospecha que muchos pozos de agua, y usted sabe que en esa zona una gran cantidad de población no tiene agua potable por cañería, sino que usa pozos. Y habían pozos contaminados con arsénico. Ocultamos todos los pozos para cerrar aquellos que constituyen un riesgo para la salud. Pero lo más importante de todo esto es darse cuenta que llevamos 50 años actuando en forma irresponsable y había que cambiar la historia. Y eso es lo que nuestro gobierno está haciendo. Se nos va el tiempo. Oye, ¿Qué hacemos con las personas? por lo mismo, Sí. las personas van a tener hoy día, a partir de estas reglas. Les quiero contar una cosa. El principal problema que tuvimos en estos episodios críticos de septiembre, octubre y noviembre, no fueron las emisiones normales, fueron episodios muy cortos, muy intensos de emisiones de gases y que el viento y las condiciones climáticas llevaron a donde estaba la población. Hemos tomado medidas que ahora, cuando podamos anticipar que viene un episodio crítico, a diferencia antes que nos dábamos cuenta después y los lamentábamos, lo vamos a poder anticipar y pedir a las empresas que cierren sus operaciones en esos periodos críticos para proteger a la salud y la calidad de vida y el medio ambiente de las personas. Muchas gracias, Macarena. Gracias, Gracias, presidente. presidente. Vamos al último momento y bloque de nuestro programa, el round de preguntas cortas. Estas son las más difíciles. Estas son las más difíciles. Pablo Maquena. Presidente, la primera... Oiga, las preguntas cortas son las más difíciles. Son alternativas Esta es muy fácil. La primera dama, que es preclara, que es muy inteligente frente al tema de Kramer y su rutina, que salió medio trasquilado, dijo, el límite del humor es... el límite del humor es el respeto. Mi pregunta es la siguiente. Con este molde, ¿usted faltó el respeto o no cuando dijo que los hombres, o sea, las mujeres se hacían las muertas y los hombres se hacían los vivos? Me arrepentí, me disculpé y no se va a volver a repetir, así que... y quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, como casi siempre, con mi mujer. Muy bien. Es un buen molde. Macarena Venegas. Presidente, existe una enorme caravana de migrantes que pretende ingresar a Estados Unidos. Lo sabemos, lo leemos todos los días en la noticia y sabemos que Donald Trump se lo impide. ¿Usted tomaría la misma medida migratoria que está haciendo Trump, sabiendo las necesidades humanitarias que tienen de esas personas? Yo le cuento lo que hicimos en Migración en Chile. Bienvenido a la gente que viene a Chile cumpliendo nuestra ley, ingresando legalmente, a aportar a nuestra sociedad, a integrarse, a trabajar honestamente. Entonces no haría lo mismo que Pero Trump. no queremos que entren a Chile ilegalmente personas que vienen a causarnos daño. Y por tanto vamos a cerrar las puertas a el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el crimen organizado. Y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, Rumpi. Señor presidente, en una segunda vuelta presidencial llegan 2 candidatos de su sector, pero tiene que votar por uno. Rumpi, por favor. Ya soy viejo para caer en esa ¿Manuel trampa. José Osandón o José Antonio Cast? Mire, yo estoy ¿Tiene que sometido- votar por uno o no va a votar por presidente? Así es el juego, presidente. Oiga, por supuesto que voy a votar. Vamos. ¿Y el voto secreto? No, ya. Mire, Osandón o Cast. yo tengo mis nietas mujeres que son muy
muy habilosa y me desafían. Presidente. Me hacen esta pregunta, Tata, me dice. Pero dinos la firme. ¿Cuál es tu nieta favorita? Yo le digo, mi nieta favorita tiene un nombre que comienza con A. Y todas comienzan con Perfecto, A. ya, pero... Quedan todas contentas. Osandónicas. Osandónicas. Ya, pues, presidente. O me dice cuánto costó el cambio de mando de la facha. Hay 2 castas, así que ya tengo 3 opciones. Oiga, Pero José Antonio Cast o Manuel José Osandón. Rumpi. Ya, vos, presidente. Pero Rumpi. Señor presidente. Por favor. Señor Oiga, presidente. mire, Tenemos que presidente, votar la oiga, urna, está ahí. Hace 20 años atrás, me hubiera hecho pisar el palito. Hoy día ya no. Ya. No quiso ¿Y no contestar. votó? Valeria Ortega. Voy a votar. Jóvenes, no Voy a sigan votar, tienen pero que votar en la próxima no, elección. le dije que sí votaría, porque es un deber ciudadano. Pero no quiso, votaría. no quiso Votaría. optar. Me gustó. Valeria Ortega. Presidente, Valeria. el empresario Raúl Schuller, que está siendo investigado por robo de piezas de arte patrimonial, sigue libre y no se le ha formalizado. ¿Cree usted que deberían endurecerse las penas por daño al patrimonio cultural en Chile? ¿Sí o no? Sí. Y de hecho vamos a presentar un proyecto de ley porque en Chile el robo y el tráfico de arte y de hechos y de objetos de valor histórico está castigado de forma muy leve. Muy bien, Ignacio. Presidente, la alcaldesa de Maipú declaró en una reciente entrevista que cuando sale a la calle la gente le grita presidenta, la aclaman, la piden, la postulan. Incluso hizo ahí un juego con su suegro, ¿no? Dijo, bueno, él toda su carrera política ha querido ser presidente, a mí me lo piden. Duro viniendo de una domera. Presidente, ¿sí o no, llegado el momento, usted apoyaría una candidatura presidencial de Katy Barriga? ¿Sí o no? Yo voy a apoyar al candidato de Chile Vamos. Pero, presidente. Pero mire que simple, que ¿cómo se le ocurre decir que sí cuando hay otros candidatos? Yo le digo al tiro. Pero si ella fuera la candidata después de primaria, después de pero todo. Gonzalo, todavía este gobierno no cumple 9 meses. Y ya estamos pensando en el próximo. ¿No le parece ofensivo para este humilde presidente? No, que Por tampoco favor, la contestó. déjeme disfrutar el primer año, por lo menos, último, sin estar parece pensando en que- el sucesor. Pues. Muy bien. Señor Así que presidente. es lo mismo para usted, Rumpi. ¿eh? Va a quedar registro que no hubo respuesta Mira, en el varias. deporte popular en Chile, elegimos un presidente y al día siguiente estamos pensando en el próximo. Por favor. Alesia. Oiga, eso se lo va a responder, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo? Después de las municipales. Ok, pero ahí está. Señor presidente, hoy hay grupos que dicen que mi identidad es una mentira, que mi amor es una ideología y que mi familia no merece reconocimiento. Mi pregunta es, de cara a ser un país, como usted dice, donde seamos iguales en dignidad, derechos y deberes, ¿usted valida estas opiniones de ultraderecha? No. Por No una las razón muy valida. simple, oiga. Arturo Guerrero. Porque cada persona, existe, déjeme hablar muy corto. La identidad de género es lo que uno siente que uno es aquí. El sexo registral que está en el registro civil es el sexo biológico del nacimiento. Y yo respeto mucho lo que la gente siente que es y la respeto y quiero que tengan los mismos derechos, dignidad y oportunidades que cualquier otra chilena o chileno. Muy bien. Me alegro. Arturo. Presidente, este fin de semana lo vamos para Quillota y tenemos invitados a todos los ministros. Sí. Vamos a ir a la escuela de caballería del ejército en Quillota. Después de la reunión, ¿usted tiene pensado hacer un cambio de gabinete? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, los cambios de gabinete son como las devaluaciones. No, No se pero- anuncian. No sí se o no, anuncian. sí o no, Imagínese presidente. que voy a decir, sí, tengo pensado un cambio de gabinete. Pero Al día- usted puede ¿Cuál es la hacer próxima no. pregunta? ¿Quién? No. No, mire, yo le voy a decir al tiro. Yo evalúo a todos los ministros permanentemente, pero en mi cabeza en este instante no está programado un cambio de gabinete. Muy bien. Está jugando muy Rayena bien, Araya. chica. Presidente, ¡No! ¿qué? Después de la pausa nos cuentas dije esa nada pregunta malo todavía. corta. Pausa, ya regresamos. Habíamos quedado pendiente con Rayena Araya en el round de preguntas cortas. Ahora sí, Rayena. presidente, ¿estaría de acuerdo usted con recortar el viático nacional de los parlamentarios? Ayer subimos una serie de cosas en Informe Sí. Especial, ¿sí o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque a veces cobran viático y además cobran el hospedaje y el hotel. Entonces Claro. hay que poner las cosas en su lugar. Dígale que rienden un departamento en Valparaíso le saldría más barato. Se equivocó Venegas con decir que él no se quedaba en hostales, que tenía muy clara su Bueno, yo conozco millones de chilenos que dignidad de que se diputado. quedan en hostales y no por eso pierden su dignidad. Bueno, ¿quién no ha estado en un hostal aquí en Chile? Ya, y los hostales en España, los hostales en España son los mejores del mundo. Europa, qué sé yo, sí. ¿Mm?
Gracias, presidente. ¿Cómo? Pero Franzani. Pero Franzani, ¿no es? Franzani. Franzani. Le quedan 5 minutos, compórtese. Vamos con Venancio. Mira lo que Coño está de pan. pensando Franzani, por Dios. Juventud. Juventud, divino tesoro. Juventud, divino tesoro. Ya. Continuamos. Venancio. Presidente, hoy por decreto municipal del alcalde Miguel Becker, en la ciudad de Temuco se prohíbe el comercio en la ciudad, en el centro de la ciudad. Y eso afecta a decenas de mujeres mapuche que venden sus productos, verduras hace décadas ahí. Usted, y después lo reprime violentamente Carabineros. ¿Usted estaría dispuesto a llamar al alcalde Miguel Becker y decirle que como un acto de buena fe para alcanzar la paz de la Araucanía les permita seguir vendiendo a esas mujeres en el centro de la ciudad? Yo creo que el alcalde Miguel Becker tiene derecho a no permitir que haya comercio ilegal, clandestino, asociado muchas veces a violencia, a delincuencia en el centro de la ciudad. Lo que sí tiene que hacer es encontrar una opción. Y eso es lo que estamos promoviendo nosotros, de crear lugares donde pueda haber este comercio de cierto que en muchas partes del mundo es un atractivo turístico, pero dentro de un marco de seguridad. Pero hay que buscarle un lugar a esa señora, porque claro que las sí. que venden dulces en la carretera Claro que se sí, les pero buscó no un lugar cualquiera digno. tiene derecho a vender sus cosas al lado. margen de la ley en la calle, porque no compite en forma leal con el comercio establecido. Ok, Y la igualdad de oportunidades y de condiciones, Venancio. Presidente, el convenio 169 permite que los pueblos originarios mantengan sus actividades tradicionales. La actividad tradicional del pueblo mapuche no es la agricultura, es el comercio. Y lo que está haciendo ella lo protege el comercio. Por supuesto, 169. pero tienen que mantener el comercio y el 169 también lo dice Venancio dentro del marco de la ley. No Pero pueden hacer lo hay que un quieran. vacío, presidente. Y por tanto, lo que yo creo que el alcalde va a hacer, porque lo he conversado con él, usted sabe que estamos renovando el mercado de Temuco que se quemó. Y era un mercado maravilloso, un centro turístico, atracción. Y ahí van a haber espacio para bien. muchas personas que puedan hacer su venta, su comercio, como las mujeres mapuches, que yo he estado con ellas muchas veces, pero dentro de la ley. Y en Gracias, un marco Venancio. de seguridad. Gracias, No- presidente. No de cualquier forma. ¿Lo va a llamar o no lo va a llamar? Cordesco. ¿Perdón? ¿Lo va a llamar o no lo va a Lo llamar? voy a llamar, pero no para decirle, cierto, que conversa, permita el que comercio dialogue, ilegal, de sino buena que fe. busque una solución para que ese comercio ilegal que hacen No es muchas legal, mujeres presidente. sea legal dentro de la ley y con mayor seguridad para las propias mujeres mapuches y para los compradores. Yancu Cordesco. Presidente, su coalición siempre ha sido tildada de conservadora y pareciera que hubiera mucho pudor a la hora de hablar de la sexualidad de las personas dentro de ella. En su gobierno va a haber apertura para poder para comenzar a hablar de temas más abiertamente como el género, la identidad, la educación de los niños, la afectividad, para que esto desemboque en una ley de educación sexual Pero integral. por supuesto que, oiga, que no hay ningún tema tabú. Todos los temas podemos conversarlo. Ojalá lo hagamos de forma respetuosa, ojalá honesta, porque muchas veces yo veo que empieza una discusión sobre estos temas y se transforman en los enemigos más grandes. Pero por supuesto que en nuestro gobierno valoramos la libertad de expresión. Y dentro de la libertad de expresión es que podamos discutir todos los temas. Muy bien. Incluyendo los temas que tienen que ver con la sexualidad, que por lo más es una cosa tan hermosa, tan maravillosa. Denise que no tiene Malebrán. por qué ser un tema tabú, ¿no? Denise Malebrán. Presidente, si ya se le critica a Carabineros la excesiva fuerza que cometen algunas detenciones, hablábamos recién, ¿no le parece que no contribuye el hecho de que civiles contratados por la Municipalidad de Santiago también hagan este tipo de detenciones y finalmente perjudiquen y aumente un clima de violencia en el país? Bueno, carabineros, los guardias municipales, Que no son todos. guardias, son civiles que están contratados por la O Municipalidad civiles para contratados, detenciones. todos tienen que respetar la ley. Y parte del respeto a la ley es respetar la dignidad de los demás. Y por tanto, si hay violencia innecesaria, detenciones. abusiva, represión, yo como presidente no la voy a No tolerar. contribuyen entonces. Y la voy a combatir porque no contribuye a la paz, la violencia excesiva de nadie. Y el último. Oiga, ni de los carabineros, ni de los De guardias nadie. municipales, ni de estos señores civiles, pero tampoco voy a permitir que ciertas personas, y aquí me refiero a Venancio, porque en la Araucanía digamos las cosas como son, hemos tenido 200 atentados terroristas. ¿Qué le parece a usted cuando queman viva un matrimonio como Luxer en el Macay? Cuando incendian iglesias con mujeres y niños dentro? Cuando queman escuelas y destruyen escuelas de los propios niños mapuches. ¿Eso qué es lo que es? ¿Es violencia? Claro que es violencia. Y yo creo además que muchas veces es terrorismo. Y también lo vamos a combatir, y con toda la fuerza, pero dentro del marco de la ley. Muy bien. El último, Gracias, Felipe Izquierdo. presidente. ¿Vio la rutina de Kramer? No la vi porque me la contaron, me la contó mi mujer. Ah, ya. ¿Y iría a pasapalabra o no? ¿Sí o no? ¿Iría o no? ¿Iría? Oiga, en una de esas voy. Sí, pues. Usted sabe, oiga, no, mira, a mí, mira, la vida sin humor y sin amor, para mí sería invivible. Sí. Así que yo estoy muy cercano al humor y al amor, y le agradezco a Dios porque he tenido mucho de los dos.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los panelistas esta noche y en especial al presidente Sebastián Piñera Hasta por luego. venir a TVN. Tiene que viajar ahora. ¿Dónde va? Vamos a Rancagua, vamos a reunirnos con el gobierno regional de Rancagua, así que si nos están viendo, aprovecho de decirle que vamos en camino. Muy bien. Presidente, lo último, es una información absoluto desarrollo y el último dato sobre la investigación en el caso Catrillanca. El nuevo abogado del ex Gope Ávila, Raúl Ávila, ha señalado que desestima la destrucción de la tarjeta de memoria y afirma que no manipuló la evidencia. Eso es la última versión que tenemos hoy día. ¿Y Para qué que le vea parece usted, ese dato? al principio no habían cámaras, después habían cámaras, pero se destruyó la tarjeta. Ahora, aparentemente, no se habría destruido la tarjeta. ¿Qué es lo que hace pensar todo esto? Que la Fiscalía tiene que investigar a fondo. Y por eso yo le he dicho al general director de Carabineros, de una vez por todas, entreguemos toda la información y el ministro de Interior está entregando toda la información para que la Fiscalía pueda descubrir la verdad, porque los chilenos merecemos saber la verdad y además la verdad nos va a permitir descubrir quiénes son los culpables que hay que castigar y quiénes son los inocentes, a los cuales muchas veces se los acusa en forma totalmente injustificada. Le dijo en La Moneda, Hermes Soto, llegó tu hora, ¿o no? Bueno, a todos nos va a llegar la hora, Gonzalo, a usted también. Muy bien. A todos. Bueno, ha sido un placer. Oiga, ¿a quién no le va a llegar la hora? Presidente de la Dígame. República, Oiga, me acabo de despachar. A mí como presidente me va a llegar la hora y yo espero que no sea en este programa ni sea pronto. Pero algún día nos va a llegar la hora a todos. Gracias por venir, presidente. Muy buenas noches. Y a usted también, Gonzalo, que no me crea. Gracias a ustedes por acompañarnos. Que descansen y continúen en la sintonía de Televisión Nacional. Buenas noches.